ya el relato del Estado ya no es que el que están fomentando. Vamos a igualar Barcelona como éxito. Sería un fracaso no superar a Barcelona ahora mismo. Ha cambiado el paradigma. Estaban vendiendo el relato de vamos a llegar a Barcelona y vamos a ser la leche. No, el problema es que si no llegas a Barcelona, con la inversión económica que has hecho, es un absoluto fracaso. Yo tengo una filosofía respecto al deporte, que yo lo que quiero es que el deporte sirva para algo, lo que decía Carlos, ¿para qué queremos el deporte? Yo no quiero que el deporte sirva solo, y soy un friki de los Juegos Olímpicos, para cada 4 años que la gente enchufe la tele o ya los móviles o donde vea ya cada uno el deporte y digan, joder, es que somos la hostia porque somos campeones del mundo de waterpolo y luego no sepa nada de waterpolo. Yo quiero que el deporte tenga un sentido. No sea el fin el deporte es el medio para la sociedad y por eso invertimos en deporte. Entonces, Jaime Gómez Rodríguez. Entonces, esos son primer y segundo apellido. Información importante para no confundirlo con Jaime Rodríguez de Santiago. Yo te definiría como un profesional de la gestión deportiva y de la educación. No sé si es afinada, ¿no? Utilizar esas dos categorías. Sí, y poniendo además primero el deporte antes que la educación, quizás, perfecto, sí. Efectivamente. Y luego no sé si la parte de comunicación también, porque entiendo que también tiene otra parcela por ahí en esa definición con la comunicación, sobre todo con la comunicación de los juegos, porque también, no sé, creo que otra faceta tuya interesante, no sé si profesional de la gestión deportiva, la educación y la comunicación deportiva también. Podría ser interesante. Más que comunicación, fíjate, yo entré en el mundo del deporte por la comunicación, porque yo creo que era la manera más fácil de entrar, pero yo me llamo a mí mismo divulgador, es decir, yo no comunico, yo no soy periodista ni quiero serlo, porque además es un mundo que he estado dentro y no me ha terminado de enganchar, porque a lo mejor si no hubiera ido por ese camino. Pero la parte de comunicación para divulgar, para dar a conocer cosas que a la gente de normal o no conoce o lo conoce, pero de una manera muy tangencial, ¿sabes? Es decir, esa parte de comunicación podríamos interiorizarla de esa manera, pero no porque yo sea periodista o quiera dedicarme al mundo de la comunicación, que ya te digo, empecé de esa manera, pero me he ido alejando progresivamente porque no me mola realmente. La verdad es que la comunicación es un mundo con muchas aristas. Pero bueno, me mola la definición de divulgador. Entonces... Queda un poco retro la palabra divulgador, ya no se dice... Antes se decía mucho, yo soy divulgador de X materia, ¿no? Ya no se dice eso, pero yo una cosa que me identifico, divulgo cosas que la gente... Ahora la palabra es influencer, ¿no? Ahora eres influencer, tío. Ya peino muchas canas para llamarme a mí mismo influencer, ¿sabes? Entonces, yo creo que divulgador se ajusta, aunque quede un poquito cargada en mi caso. Bueno, por conocer un poco tu background académico de profesión maestro, aunque la formación específica que tienes es todo relacionado con, digamos, con formación específica y máster específico en gestión deportiva. Experiencia profesional. Puedo destacar un poco ese bloque de esos 7 intensos años en la Federación Española de Bádminton. Una pena que coincidimos muy poco. Yo como coordinador del Se Busca Campeón. Y quitando ese bloque de gestión en la federación, tu profesión como docente a día de hoy y combinándolo con la parte investigadora. Sí, si no me equivoco, investigadora, ¿vale? Estoy haciendo el doctorado en el INE de Cataluña y también un poquito de consultoría deportiva, es decir, para no desvincularme del mundo de la gestión deportiva de calle, por así decirlo, pues siempre que sale algún proyectito con alguna empresa o hay que hacer algún proyecto rollo excepcional de interés público y demás, que de eso es a lo que me dediqué prácticamente la mayor parte de mi época en la federación, pues sigo estando vinculado a eso porque me gusta crear proyectos. Realmente yo al final es donde decíamos que entré por la parte de comunicación, ¿no? Pero mi discurrir por la federación me fue llevando a eso, a generar proyectos o en eventos o en ámbitos sociales y es donde me encontré más a gusto y no quiero tampoco desaparecer de ese mundo.
Entonces, digamos, por centrar el tiro en 2024, Jaime se dedica a esa parte de docencia, a esa parte de consultoría deportiva y a esa parte de divulgación, ¿no? Sí, es un poquito un cajón desastre, ¿no? Tampoco sé localizar mucho porque al final durante el día voy haciendo de todo un poco y muchas veces están interrelacionadas todas las partes, pero otras veces no. Entonces, bueno, hago lo que me apetece realmente. Antes, cuando hablábamos de que me vino muy bien el COVID, para ver qué quería hacer con mi vida y decidí que lo que quería era hacer lo que me diera la gana. Y es lo que estoy haciendo ahora mismo. Hacer lo que me dé la gana mientras tenga siempre un respaldo económico, que es lo importante, lógicamente, para comer y vivir bien, que es lo que todos queremos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, con ese respaldo económico, pues luego intento hacer lo que me da la gana. Eso es importante, ¿eh? Eso es muy importante. Yo aspiro a eso, ¿eh? No lo he conseguido. Es el objetivo de todos nosotros a lo largo de la vida. Y quien no lo cumpla, pues hombre, pobrecito, ¿no? Pero tiene que tener ese objetivo y se termina cumpliendo, yo creo que. Yo eso se lo decía a una persona muy cercana a ti, Fran. Yo le decía siempre que era muy negativa. Tú llama a la puerta que se abrirá. Llama a la puerta que se abrirá. Aunque te cierren, aunque no te la abran 20 veces, a la 21 se va a abrir. Eso, lo que no te puedes abandonar a la tercera vez que no te abren la puerta, dejar de llamar. Hay que seguir llamando y las cosas al final se terminan cumpliendo. Efectivamente. Jaime, Carlos a lo mejor no lo conoce, aunque seguramente te haya... Bueno, ¿cuál es el término que se utiliza ahora, Carlos? ¿Gosteado? No, gosteado no. Te haya bicheado por LinkedIn para conocer un poquito más sobre tus publicaciones. Cuéntanos un poco sobre qué va tu doctorado, que yo creo que puede ser muy interesante para ir entrando en materia poco a poco. Yo siempre, desde que me metí en el mundo del deporte, todo el mundo seguimos los deportes, ¿no? Seguimos el deporte y nos encanta ver que ganamos, ¿no? Por ejemplo, somos aficionados españoles. Yo, por ejemplo, me gusta seguir a todos los deportes españoles y me encantaba. Pero al final no veías el detalle del por qué ganaba o dejabas de ganar o por qué otros países ganaban más que tú haciendo cosas que parecían similares. Entonces, cuando me dediqué al mundo de la investigación y opté por realizar el doctorado, me planteé un doctorado que yo lo he denominado así con el acrónimo OLI10, ¿vale? Olympics 10, por coger a los 10 países que tienen un modelo económico, deportivo, social similares a España y analizar qué hacen ellos en sus países para conseguir los resultados que obtienen. Es decir, al final no hay una receta única para conseguir resultados a nivel internacional, porque además si te sales lógicamente del patrón Europa y mundo occidental, te encuentras que China lo hace de una manera, Estados Unidos lo hace, consigue la misma medalla o más, con una receta totalmente distinta, pero luego te viene al mundo occidental y lógicamente salvando los condicionantes demográficos y económicos y demás, tienes resultados muy superiores entre uno y otros países haciendo o lo mismo o algo totalmente distinto. Entonces, mi objetivo dentro de la tesis era hacer una fotografía de qué se hace en los países parecidos o que podemos comparar con España. Y en esa estamos, investigando qué se hace a nivel general en otros países y veremos qué sale de todo ello. Qué hace bien España, qué hace mal España y sobre todo qué hacen bien los otros países. Esto que parece así como súper simple, son 32 melones para abrir. Totalmente. Desde cómo consigues la información, a los resultados que estáis obteniendo, a las situaciones, ¿no? O qué está haciendo España a lo mejor, ¿no? Y cómo podemos compararlo. ¿Cuáles son los factores más influyentes, ¿no? Quizás, oye, ¿cuáles son los que siempre tocan? ¿Y cuáles son los que suelen tener mayor impacto? Que se los modulen por un lado o por otro, mejor o peor, ¿no? Pero ¿cuáles son, no? Joder, ojito con eso. Claro, es que al final, ¿dónde te centras? Yo me acuerdo cuando haces la tesis, tienes anualmente evaluaciones y te evalúa un tribunal, tú le explicas, el primer año, por ejemplo, le expliqué cuál era mi plan de investigación y al final me dijeron ellos, dice, lo mismo que me acabas de decir tú, Carlos, me dice, pero eso es tan amplio, dicen, ¿qué te vas a centrar tú? Dice, porque es imposible abarcar todo. Digo, pues yo voy a intentar abarcar el máximo posible. ¿Y qué significa el máximo posible? Lo que yo puedo obtener a nivel de datos cuantitativos. Porque, claro, al final los factores, bueno, al final entre la palabra dimensión, factor o variable, la diferencia es muy poca. Pero bueno,
vamos a hablar de dimensiones macro, antes todo se analizaba por macro. ¿Por qué obtienen los resultados? Pues porque Estados Unidos es más grande que España, por eso Estados Unidos consigue más resultados. Tiene más habitantes, tiene más recursos, tiene mejores resultados. Eso se rompió todo después de la caída del telón de acero, ¿vale? Cuando desapareció el bloque comunista, ya los valores macros no existían, porque antes lo macro era la URSS y Estados Unidos, y luego estaban los satélites de la URSS y ya está. Y los países de Europa que luchaban ahí por las migajas que les dejaban los de la URSS y el bloque comunista de Estados Unidos. Empezaron ya a desarrollar variables meso, que eran las políticas que podían desarrollar a nivel estatal los países para mejorar las condiciones de su deporte. Perfecto. Pero ya se ha metido en un nivel micro, y es decir, no es solo lo importante los elementos macros, sino los elementos mesos, sino que los elementos micros, que son el detalle específico del deportista, servicios del deportista, esos vosotros además sois especialistas más en eso, es decir, yo en el nivel micro no puedo entrar, ¿por qué? Porque entramos en un nivel cualitativo y dentro de un modelo de preparación física, de psicología deportiva, que son muy cualitativos en muchos casos también, que eso ya sí que es 95 melones, es decir, eso es imposible estandarizar una comparativa de todos los deportes olímpicos, porque además a ese nivel, fíjate, a nivel macro, a nivel meso, tú puedes comparar el pentatlón moderno hasta cierto punto con la natación o con la hípica en un momento determinado. Pero es que a nivel micro, es que la hípica, ¿qué coño tiene que ver con la natación? ¿Sabes? Es decir, es un mundo no solo por los elementos de preparación física o preparación mental, sino por los condicionantes socioeconómicos del deportista en cuestión. Es decir, una persona que sea pobre puede ser campeona olímpica de natación. Una persona que sea pobre no va a ser en la puta vida, perdón por la palabra, campeón olímpico de salto olímpico. Es así. Entonces, entrar en el nivel micro a la hora de hacer mi tesis es muy complicado por los condicionantes que tiene y la diferencia entre deportes y sobre todo por el elemento cualitativo. Yo he leído muchos estudios a nivel cualitativo y a mí en el ámbito deportivo es como... A mí no me llegan. A lo mejor soy yo el que me equivoco, por supuesto. Pero a mí no me llegan porque es el relato, generar relatos sobre algo que estás haciendo. Y cada técnico o cada director técnico o cada secretario general de deportes de un país vende su relato a nivel cualitativo. Luego es más bonito o menos bonito. Pero yo por eso no puedo ir a eso. Voy a lo cuantitativo, que el dato puro y duro hasta cierto punto te puede llegar a mentir, que está también la frase esta de los datos hay que estrujarlos y al final van a decir lo que tú quieres que digan todos los datos, ¿no? Pero quieras que no, al final tienen mayor estabilidad para mí que el ámbito cualitativo. Yo, Jaime, dentro de esos factores, dimensiones macro o meso, se me viene un poco a la cabeza, digamos, no sé a ti si te parece una de las más importantes o muy significativa dentro de esas todas variables, la pela, ¿no? Es un factor relevante porque al final la pela llega desde arriba hasta abajo, ¿no? No sé, ¿qué opinión tienes sobre el tipo de inversión que hacen, pues no sé, los países que tú tengas un poco más significativos o podemos entrar un poco a cañón también y ponernos en situación con España? Yo antes de eso, también porque va en relación a la inversión económica que hace cada país, cada nación en su alto rendimiento deportivo, en su modelo deportivo, lo que sea para ganar. Estamos hablando un poco de Olimpiada. ¿Por qué lo hace? ¿No? Es decir, ¿por qué un país le interesa o no invertir dinero para ganar una competición que se hace cada 4 años, se da una medalla y te va a tu casa, ¿no? Es decir, ¿por qué debería yo gastar dinero público en eso en vez de, por ejemplo, en sanidad o en medicina o en, yo qué sé, el estado de las carreteras, ¿no? O sea, ¿por qué a un estado le interesa? Porque al final tiene que haber un interés y no para qué va a meter dinero, ¿no? Eso, antes, volvemos a la teoría. La teoría era, antes de los bloques comunistas y el bloque capitalista de Estados Unidos, el occidental, era básicamente el soft power, es decir, el prestigio.
Es decir, antes nadie valoraba hasta 1990. ¿Por qué la URSS quería ser el mejor del mundo? Por decir que era el mejor del mundo y que era mejor que otros países como Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué montaron el chiringuito que montaron a nivel de dopaje en la Alemania Democrática, que era del bloque comunista? Porque querían demostrar que eran mejores que la otra Alemania, que eran más grandes, eran más rubios, eran la Alemania, por así decirlo, de pura cepa, la que se quedó con el prestigio después de la Segunda Guerra Mundial, porque eran mejores, el soft power, era básicamente. Eso se sigue manteniendo. Ahora tenemos muchos ejemplos, ¿no? Sobre todo de países del Golfo, ¿no? Los Emiratos, Arabia Saudí, que están invirtiendo, bueno, vemos el tema del fútbol, ¿no? Pero en muchos otros deportes quieren tener poder a través de una herramienta que es muy fácil, que es el deporte. El deporte te abre muchas puertas, porque al final el deporte está arraigado en la sociedad occidental como un elemento de uso primario. Entonces, eso es básico. Luego, quien ha desarrollado bien las ramificaciones de todo eso es los países anglosajones. Los países anglosajones son los mejores del mundo. Han entendido que aparte de obtener el poder, esa inversión tiene que servir para algo más. Australia, Canadá, Gran Bretaña saben generar, aparte de sus proyectos de alto rendimiento, de ser la hostia en los Juegos Olímpicos, saben desarrollar programas sociales vinculados al voluntariado, a la salud, a la educación, cosas que los países latinos, por ejemplo, Francia e Italia, tienen también un arraigo deportivo bastante importante. España un poco menos, pero Francia e Italia tienen un arraigo deportivo bastante importante. Y no han sabido canalizar ese concepto anglosajón de socializar el deporte. Es decir, de llevarlo a un uso social, porque cuando tú conviertes el deporte en parte de la sociedad, es más fácil que los resultados salgan. Eso es un error. El error típico de la pirámide de Maslow, de que cuanto más tengas en la base, seguramente que vas a tener más éxito. Eso es de antes de 1990, eso podía valer. Eso ya, lógicamente, todos los que estamos en el mundo del deporte, aunque muchas veces la gente te lo echa en cara y te dice, tú no tienes ni puta idea, cuanta más gente practique este deporte, mejor. Y le pones ejemplos, tenemos el de Carolina muy cercano, y le dices, joder, pero si es que Carolina ha sido campeona olímpica y aquí lo practican 7.000, 8.000 personas y ha ganado a todo el mundo, al mundo entero. Te está rompiendo la teoría de Maslow, ¿no? De cuanto más grande sea la base, mejor va a ser la pirámide. Y te dicen, y no saben por eso, dicen, eso es generación espontánea. Y vuelven a meter no solo la primera gamba, meten la segunda gamba, como diciendo que Carolina ha sido campeona olímpica porque sí, porque ha surgido, se han alineado los astros, nació una chica en Huelva, en el barrio La Orden, que juega muy bien y que ya está, y se puso a jugar ella solita, pues ha sido la mejor del mundo. Es decir, eso en España, en Francia menos y en Italia menos, pero en España hay esa teoría, es decir, en España aquí sigue existiendo la filosofía de que en España se invierte solo por tener un prestigio internacional, pero los países latinos no saben desarrollar esa segunda parte, que es muy importante, que es socializar el deporte y que el deporte forme parte de la sociedad en programas de educación, en programas de hábitos saludables a través de la actividad física para la mejora de la salud, la receta médica, ¿no? Que es lo que se está intentando trabajar y que el gobierno está haciendo gilipolleces vinculadas a intentar mejorar eso, pero sin un plan en concreto. Entonces, se invierte por prestigio, principalmente, y luego hay muy poquitos países que saben canalizar ese gasto ingente de dinero a otras cosas que son más importantes, como tú bien decías, porque yo soy un friki del deporte, pero para mí prefiero que el dinero se invierta más que en el deporte, en la educación y en la sanidad, que al final es lo que nos hace más felices al final del todo. Yo me planteo esto ya un poco filosofía, ¿no? Ya que por temas de cómo invierten en deporte los diferentes países. Aquí los presupuestos de deporte, si no me equivoco, ¿no? Educación, cultura y deporte, ¿no? Y no sé si habrá formación profesional, en fin. Cuando muchas veces lo que se dice es, oye, el deporte es salud, ¿no? Luego hay un montón de estudios de por cada euro que se invierte en actividad física se reduce... tiene una repercusión positiva en las inversiones que tienes que realizar en sanidades sobre 36 euros, algo así, ¿no? Es decir, cada euro invertido en deporte repercute en 36 euros invertidos en sanidad. Quizá deberíamos replantearnos
¿dónde ubicamos el deporte a nivel de nuestro modelo de gobierno? ¿No? Es decir, ¿el deporte está bien con... ¿El deporte es cultura? Yo creo que sí. ¿No? El deporte es educación, yo creo que sí. También. Pero yo creo que el caballo de Troya, donde tiene que estar la actividad física, es la salud, ¿no? En una sociedad cada vez menos saludable o con hábitos menos saludables. Y me parecería una reflexión interesante. Es verdad que ahora empiezan a verse medidas, como bien dices. Te puedes deducir en la declaración de la renta el gasto en actividad física. ¿No? Es decir, yo puedo pagar el gimnasio y deducirme la renta en algunas comunidades autónomas. No es estatal, tú sabes, como el deporte en las comunidades autónomas. Hay algunas en las que puedo deducirme el gimnasio. No sé, a lo mejor me tengo que empadronar en alguna de esas. Luego dice el gasto en alto rendimiento, ¿no? ¿Cuánto es el gasto en alto rendimiento y qué es alto rendimiento para los gobiernos? Son instalaciones de mucha calidad, que pueden hacer inversiones desproporcionadas en instalaciones. Son más formación para los técnicos que entrenan a los mejores deportistas. Es más financiación para un deporte, ¿no? Que nos consiga poner en el escaparate internacional y eso lo considera alto rendimiento, ¿no? Porque muchas veces dice, no, este país invierte X miles de millones en alta competición. ¿Pero qué es alta competición? ¿No? Es que los deportistas viajan más, es que los deportistas están en mejores instalaciones, es que un deporte tiene mucho más dinero que el resto y así se considera. A mí me surgen muchas dudas sobre el tema de la inversión. Tú tendrías, o bueno, Carlos, a lo mejor también conoces algún país que pueda decir, hostia, este podría ser un ejemplo para el resto, por sus políticas de inversión o por cómo capilariza el deporte en su país, por las consecuencias positivas que tiene, ¿no? Porque con lo poco que invierte consigue mucho en alta competición, en salud, no sé. Bueno, para empezar, lo primero que has dicho, ¿cuál es el problema aquí, por ejemplo? Y luego ya partimos de qué hay que hacer. Porque yo parto de la base que aquí hay un problema, lo acabamos de decir los tres, ¿no? ¿Para qué queremos el deporte? Para ganar medallas, para la salud, para ser más educados, para que tengamos una cultura vinculada a una práctica higiénico-sanitaria, como se decía antes, vinculada a la mejora del cuerpo. Es decir, ¿para qué queremos el deporte? Y eso, y tú lo has dicho también, en unas comunidades me puedo traer el impuesto por ir los gastos por ir al gimnasio y en otras no. El problema de España es que tenemos 17 modelos en cada comunidad y en cada comunidad va a aplicar un modelo deportivo que le va a interesar. Es decir, y a lo mejor en Andalucía tienen una filosofía muy anglosajona del deporte y te vas a Madrid o a Cataluña y tienen una filosofía muy yanqui y te vas a otro sitio. Es decir, ¿y eso es eficiente para el conjunto del Estado? Eso es una ineficiencia total. Entonces, partimos de que eso no va a cambiar. Como no va a cambiar, porque el modelo autonómico de España yo creo que no va a cambiar, porque el café para todos es imposible romperlo. Que dijo Guerra, ¿no? Eso lo dijo Guerra, lo del café para todos cuando montaron la transición y demás. Ese modelo no va a cambiar. Y cuando vino, yo esa frase la acuñé para el deporte, el café para todos. Y me acuerdo, y no por creerme más que nadie, cuando llegó Albert Soler a director general de deporte del Consejo Superior de Deportes después de venir del Barcelona, él fue director general de deporte del Consejo con Jaime Elisabetsky. Jaime Elisabetsky lo dejó y pasó a él a ser presidente del Consejo Superior de Deportes en el año 2010, 2011, antes de que entrara en el gobierno Rajoy, creo, ¿no? Fue en el 2011, por ahí, cuando la crisis, sí. Él se fue al Fútbol Club Barcelona, siendo el tío más preparado que había en el mundo del deporte y con diferencia en el Consejo Superior de Deportes para liderar algo que se pareciera a un modelo internacional y se fue al Barcelona a ganar pasta, como tiene que ser. De secretario de Estado para el deporte a lo mejor se estaba metiendo 80.000 euros, pero esa otra, aquí hay muchas discusiones, lógicamente. Y a lo mejor el Barcelona se estaba metiendo por 5, ¿no? Entonces, lógicamente, el hombre se fue a esto. Cuando el chiringuito del Barcelona se estropeó, él se volvió al Consejo Superior de Deportes de director general de deportes. Y él fue el que acuñó para el deporte español se acabó el café para todos. Se acabó el cachondeo de que a la Federación X, no voy a poner aquí nombres pero vamos, podría decir Lucha, por ejemplo, se le dé una subvención anual sin ningún tipo de retorno para el Estado.
no digo ya a nivel de alto rendimiento, retorno social. ¿Qué retorno da la lucha a España? ¿Hay que invertir en lucha en España? A lo mejor no hay que invertir en lucha en España. Hay que invertir en petanca. No lo sé, ¿sabes? Es a lo que voy. Entonces, él acuñó el término de se acabó el café para todos, pero es imposible. Él intentó, él lo que hizo realmente es copiar para el Team España Élite, que si queréis luego entramos un poquito más en profundidad. Él acuñó el Team España Élite, que es una copia del Team NL, del Team Netherlands. Es decir, es un copia-pega mal hecho. ¿Por qué? Porque no se puede hacer bien en España, por lo de las comunidades. Es decir, tú no puedes quitarle unos privilegios a unos agentes sociales que han tenido durante, ¿cuántos años ya tenemos de la transición? 45 años, de la noche a la mañana. Es decir, han hecho un programa, como hay mucho dinero ahora, intentando copiar el modelo de alto rendimiento. Te digo el de alto rendimiento, no el modelo deportivo de país, que eso es otra cosa distinta. El modelo de alto rendimiento de Países Bajos. Y en lo que decíais antes de la pela que decías tú, para mí una de las variables más importantes es la pela, por supuesto. Ha copiado el Team España Élite y los 48 millones de euros que tenían un cajón que vienen procedentes de la Liga. Eso la gente muchas veces dice el Estado español. Hemos invertido 48 millones de euros extra en el deporte. ¿Cómo queremos el deporte? Oye, no, perdona. Esos 48 millones de euros los pone en la mesa la Liga. El señor Tebas, que será más o menos malo, pero le engañaron y pasó por el aro para dar ese dinero al Estado y el Estado lo tiene en un cajón y por lo menos ha sabido hacer un uso, no voy a decir eficiente porque tampoco es muy eficiente, pero más eficaz que lo que se hacía hasta entonces. ¿Vale? Entonces, la pela es importante. Con esos 48 millones de euros vamos a dar el salto, si no ocurre una catástrofe, en los Juegos Olímpicos, entre estar en el rango de 16-20 medallas de Barcelona 92 a superarlas tranquilamente. Ya el relato del Estado ya no es que el que están fomentando. Vamos a igualar Barcelona como éxito. Sería un fracaso no superar a Barcelona ahora mismo. Ha cambiado el paradigma. Estaban vendiendo el relato de vamos a llegar a Barcelona y vamos a hacer la leche. No, el problema es que si no llegas a Barcelona, con la inversión económica que has hecho, es un absoluto fracaso ya con lo que has hecho. Entonces, por retomar, que voy encadenando muchas cosas, el modelo de alto rendimiento, Países Bajos. Países Bajos tiene el mejor modelo, el más eficiente. Son 3 amigos allí, ¿cuántos son? 17 millones de personas, me parece, en el país. Tienen 30 y pico medallas. 17 millones de personas invirtiendo menos de la mitad que España en el deporte de alto rendimiento. Y ahí pasamos a la segunda fase. Es decir, pues son eficientes. España porque va a tener más medallas que en Barcelona, que no va a llegar ni a ser Países Bajos ni de lejos, porque ha metido más pela. La pasta es la pasta. ¿Sabes? Copiando mal lo de Países Bajos. Entonces, vale, o sea, hay igual muchos melones de lo que acabas de decir. Uno de ellos, para quien a lo mejor no entiende, o sea, no esté tan familiarizado, que es el Team Spain o el Team España, el Team Spain. Sí, el Team España Élite o Team España. Sí, el Team Élite. ¿Y dónde viene ese dinero de la Liga que ha hecho 48 millones del 1%, no? Eso es... ¿Cómo va eso? Que esa historia es larga también. Esa historia, bueno, el Team España, eso es, el Team NL que han copiado, es decir, dar el dinero para una preparación mucho más específica de los deportistas olímpicos. Uh-huh. Se sigue dando más dinero aparte de esos 48 millones de euros en el ciclo. Es decir, España cada año invierte en las federaciones deportivas, me parece que son 80 millones de euros. Y aparte, hay en el ciclo 48 millones de euros más específicos para la preparación olímpica de los deportistas, ¿vale? Olímpica y, bueno, el estratégico que, aunque no sea olímpico, pero, bueno, por condicionantes sociales, pues, por ejemplo, el hockey sobre patines, pues también recibe pasta porque es un deporte, por así decirlo, con mucho arraigo y mucha importancia en España. Pero, bueno, uh-huh. ¿De dónde vienen esos 48 millones? Que es lo que decías tú. Pues esto durante la pandemia, es que la pandemia fue muy importante para muchas personas. Para el Estado también lo fue en lo positivo, para rascar dinero para luego ponerse los pines. Y oye, hace muy bien, el Estado tiene también que obtener recursos económicos. Los tiene de los impuestos de los ciudadanos y los tiene de las grandes riquezas. Y una de las grandes riquezas en España es la Liga, ¿no? La antigua Liga de Fútbol Profesional, ahora la Liga, ¿vale? Para situarla. Pues, lógicamente, Tebas estaba
desnudo, ¿no? Durante la pandemia, es decir, su herramienta no podía utilizarla, que era como tenía dinero, que era la Liga, ¿no? Entonces, para que a Tebas le dejaran retomar la Liga, pues Tebas se reunió con el antiguo ministro de Cultura y Deporte, que es el actual presidente del Consejo Superior de Deportes, Rodríguez Uribe, y con la presidenta del Consejo Superior de Deportes, que era Irene Lozano. Y con Rubiales, eran 4 en la mesa. Era el Ministerio de Cultura y Deportes, era el Consejo Superior de Deportes, era la Liga y era Rubiales porque como los árbitros son de la Real Federación Española de Fútbol, pues Rubiales también tenía que estar sentado en esa mesa, lógicamente. Además, Rubiales, aunque la gente parezca que Rubiales era íntimo del gobierno, es decir, el desarrollo programático del programa del plan estratégico de Rubiales estaba hecho en paralelo a los designios también del gobierno. O sea, que lo que pasa es que la vida da muchas vueltas y hay que pegar la pata en el momento oportuno para que no te salpique la mierda. Entonces, se reunieron esos 4 en lo que llamaron los pactos de Viana y le hicieron la 13-14 a Tebas, le apretaron las tuercas y le sacaron lo máximo que le podían sacar, que eran 18 millones. Este 1% que tú bien has comentado, pues al final se traduce en otros elementos económicos, pero, por ejemplo, en 18 millones de euros que va para este programa Team España Elite. Hay otro porcentaje de ese 1%, que es más dinero que esos 18 millones de euros, que va a otros proyectos que ha desarrollado el Consejo Superior de Deportes a raíz del año 2020, en base a ese dinero, que ya te digo, el incremento presupuestario desde la pandemia para el deporte no viene motivado porque hayamos pensado justo en la pandemia que era muy importante la actividad física a todos los niveles, sino ha venido determinado porque ese dinero te lo ha dado la Liga y tú estás haciendo un uso de un dinero que te genera la Liga, que me parece perfecto, y porque el otro dinero que tiene el Consejo Superior de Deportes sale de tu bolsillo y del mío, ¿sabes? Porque son los impuestos de todos los españoles. O sea, al final el Estado lo que hace es recabar donde puede. Y me parece perfecto que le haya apretado a Tebas las tuercas. Pero que es muy importante saber que la Liga, por ejemplo, en este caso, es uno de los grandes mecenas del deporte español y, en mi opinión, está muy poco valorado el esfuerzo que hace la Liga para el efecto que va a tener realmente a nivel de soft power que hablábamos antes, de que España rompa el récord de Barcelona 92. La verdad es que ya entrando hablando de los juegos, ¿no? Queremos superar es verdad que de los últimos 3 años, el mensaje de queremos incentivar el alto rendimiento, pues sí que ha llegado, ¿no? Y el programa Team España Elite es una muestra de ello, pero al final no deja de ser, digamos, no es una inversión mayor a la que ya se estaba realizando anteriormente. Es decir, es poner el foco en la inversión en los deportistas que más opción de medalla tienen de cara a esa preparación de los Juegos Olímpicos. Entonces, a mí hay unos cuantos de acontecimientos, hablando de España como país, ¿no? Hemos abordado una modificación de la ley del deporte, ¿no? Es decir, se modifica la ley del deporte a final del año 2022, si no me equivoco. A final del año, en diciembre del año 2022 se modifica la ley del deporte. 2023, no, pero 2022, calla, que 2023 fue este año, ¿verdad? 2022. Efectivamente. El 31 de diciembre se aprobó en el BOE, el 31 de diciembre del 2022. Te digo por qué se aprobó el 31 de diciembre. Porque tenían que devolver fondos a la Unión Europea porque supuestamente se justificaban un montón de millones de euros en base a la aprobación de la ley de deporte, uno de los requerimientos que ellos pusieron en el, ¿cómo se llama el plan este? Bueno, que sigue estando vigente, el plan de resiliencia, transformación y no sé qué del gobierno, que es lo que justificaba los fondos Next Gen estos de la Unión Europea a raíz del COVID. Por eso se aprobó el 31 de diciembre, si no a lo mejor estábamos todavía esperando. Pues por un lado tenemos esa modificación de la ley del deporte, en la que, bueno, en los últimos 3 años también la figura del secretario de Estado para el Deporte, ¿no? De presidente del Consejo Superior de Deportes, también ha cambiado de manera recurrente. Los motivos los puedo entender o no los puedo entender, pero bueno, no ha sido un órgano muy estable. Se modifica la ley, también se habla de que van a hacer un análisis del modelo deportivo español, porque necesitamos modificar ese modelo. Se conceden una serie de subvenciones para desarrollar ese análisis y ese modelo, que a día de hoy no sé
lo primero no sé por dónde está ese modelo ni dónde están esas subvenciones, ¿no? Eso la otra parte. PricewaterhouseCoopers lo tiene el dinero de ese desarrollo. El papel por ahí está rolando. Luego también, mientras tanto, intentamos solventar, ¿no? Con el Team España Élite esa preparación de los juegos en el 24, que es inminente, ¿no? Es decir, si tenemos que esperar a que todo se desarrolle, pues el 24 nos come, ¿no? Yo creo que el Team España Élite es como una estrategia cortoplacista para intentar optimizar los resultados del 24, porque al final hay mucho prestigio en juego, hay muchos deportistas porque yo creo que se van a beneficiar de esa financiación, pero al final no dejan de ser los deportistas que más opciones de medalla tienen a día de hoy, ¿no? Entre comillas. Es decir, hay muchos deportistas que serían potenciales medallistas en 2028, porque evidentemente en un año no se forja un medallista, pero claro, nadie está asegurándose de que ese dinero también llegue a esos potenciales deportistas susceptibles de ganar medalla en 2028, ¿no? Es decir, es como que nuestro modelo va por esperar un poco hasta que se vean indicios, ¿no? Pero mientras tanto los deportistas tienen que asumir una serie de gastos, sus staff técnicos tienen que asumir una serie de riesgos, de compromisos. No tenemos una estructura tan sólida como eso. Entonces no tenemos modelo, hacemos un modelo para financiar potenciales medallistas en 2024. Tenemos una ley de regulación de las profesiones del deporte también en marcha, ¿no? Entonces es como que vamos, o al menos a mí me da la sensación. Eso saldrá, Fran, eso no os preocupéis los de Inés, que saldrá porque forma parte también de los fondos de la Unión Europea. Entonces, todo lo que está en los fondos de la Unión Europea, eso hay que hacerlo aunque lo hagan mal, como la ley del deporte, pero saldrá. Luego hay, que esto no sé si está al tanto también, dentro de esos fondos de transformación y resiliencia se ha hecho una apuesta fuerte en la parte deportiva, ¿no? Hay en torno a unos 30 millones, 20 millones de euros para digitalizar las federaciones deportivas, para digitalizar el entrenamiento de los proyectos deportivos, aspectos específicos en las modalidades paralímpicas, aspectos relacionados con inteligencia artificial, cuando todavía yo creo que no existe una definición más o menos coherente de lo que es la inteligencia artificial y se convocan subvenciones específicas para implementar estrategias o procedimientos relacionados con la inteligencia artificial o innovación y promoción deportiva. Es decir, que hay una cantidad de dinero que viene de los fondos europeos regando todo el ecosistema español, pero claro, el tema de esto que es un poco los timings, ¿no? Yo te hablo de los timings, cuando se aprueba la ley del deporte, cuando sale el Team España, cuando hablamos de la regulación de las profesiones. Estas subvenciones se convocan en octubre, noviembre, en octubre, noviembre del 2023 para proyectos que tienen que terminar en 2023, ¿no? Entonces, es como, oye, realmente tenemos el foco, esta inversión, esta gran cantidad de dinero que estamos metiendo en el deporte, ¿tendrá las consecuencias que se espera? ¿No? Va a tener una consecuencia cortoplacista, que es lo que estamos hablando. La cortoplacista la va a tener, es decir, tú has metido 48 millones de euros extra y esa consecuencia la va a tener. Pero decías tú los timings. En diciembre del año 2022 se aprueba la ley de deporte y luego, acto seguido, convocan 1 millón de euros que se lo dan a la Fundación Deporte Joven para que desarrolle el modelo. ¿Esto cómo va? No sería que ya empiezan mal, hacen la casa por el tejado. La base es el modelo. La estructura, el armazón de una casa es el modelo. Tú no puedes aprobar una ley que es el desarrollo, es la ejecución, es las líneas de actuación, es los proyectos y programas que puedan ir, que le permita ese armazón. Pero si tú haces una ley y haces la estructura y luego haces el modelo tiene que ir en base a la estructura inicial. No te puedes salir de esa estructura. Es decir, va a ser un modelo delimitado por lo que te dice la ley. Por lo tanto, el problema es que en España no hay esa filosofía que hablábamos antes de los países anglosajones. No existe una filosofía del deporte. No existe, como decía Carlos, ¿para qué queremos el deporte? No existe esa discusión en nuestro país. Entonces, soluciones cortoplacistas. Bien sabéis que se han convocado subvenciones que en el año 2000, si era para el año X, en el año 2021, 2022, 2023, no lo habían justificado y se han llevado a 30 tíos a hacer una concentración en diciembre a Australia por gastarlo. Es decir, sin ningún criterio deportivo, llevarlo a Australia solo porque hacía buen tiempo en diciembre y había que gastar ahí a lo mejor 200.000 euros, que si no,
esto hay que explicárselo a la gente que nos esté escuchando, las subvenciones ahora hay un poquito más de, ¿no? Con los programas bienales y a 3 años, ¿no? Teóricamente son por proyectos deportivos. La idea de 4 años, lo único que la anterior se convocó en 2021, entonces sería 22, 23 y 24. Pero muchas líneas muchas subvenciones son finalistas al año en curso. Entonces, si no lo gastas en diciembre, en enero llega el Estado y te dice, usted no ha gastado estos 200.000 euros que yo le di. Usted me tiene que devolver ese dinero. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente se lo gasta. Aunque, lógicamente, aunque sea para irse de vacaciones en el mes de diciembre, lógicamente a Australia. Que aquí todos nos gusta irnos a Australia, que no hemos estado ninguno de nosotros y queremos disfrutar la experiencia y encima quedamos bien con mucha gente que luego nos tiene o bien que votar o nos tiene que, o por lo menos no criticarnos, ¿no? Cuando llegan las vacas flacas. Entonces, por ir un poquito a la base, Fran, está mal parido todo. Es decir, primero tienes que sentarte, definir un modelo que quieres para un país y aparte de la problemática que hablábamos antes de las comunidades autónomas y los 17 modelos distintos, que es muy difícil aunar porque al final el alto rendimiento, la competencia la tiene el Estado español, pero la sanidad, la educación, las competencias las tienen las comunidades autónomas. Entonces, generar un modelo en este sin Dios que es España a día de hoy, que se pongan todos de acuerdo, lo primero, y lo segundo, una vez que se pongan de acuerdo, cumplan con lo que se han puesto de acuerdo, es inviable. Entonces, mucho dinero, pero totalmente ineficiente. La inversión de España es mucho más alta, por supuesto, en alto rendimiento que en los países de nuestro entorno, aunque siempre estamos con la cantinela de que pobrecitos nuestros deportistas, que muchos pobrecitos seguro, pero el problema no es de dinero, el problema no es la pela, el problema es que no se sabe qué hacer con la pela y al final eso tiene su... Está claro que quedarnos con ese indicador de cuánto dinero invierte un país sin saber exactamente cómo se implementan esas estrategias, a lo mejor un dato que te puede hacer extraer conclusiones incorrectas, ¿no? Podemos dejarlo ahí. Lo que está claro es que cómo está definido, en función de cómo se define el país, los condicionantes legales, administrativos para implementar esa estrategia o articular esa estrategia dentro de todo el territorio, al final condicionan la base y condicionan el alto rendimiento. Todo. Condicionan hasta el niño que está practicando deporte en una escuela deportiva en Antequera, pues le condiciona a ese niño plenamente, porque ese niño puede tener un itinerario, no te digo como deporte de alto rendimiento ni tecnificación, un deporte social con un itinerario para desarrollar su vida en base a la práctica deportiva, ¿sabes? En su día a día. En España no hay esa filosofía, no hay ese entramado social del deporte porque no existe un modelo que lo desarrolle. Hablando de los juegos, ¿todas las medallas valen lo mismo? ¿No? Porque había un libro que decía que si un país quería ganar medallas tenía que buscarlas debajo del agua, ¿no? Por el volumen de medallas que hay de deporte acuático. ¿Todas las medallas representan lo mismo para un país? ¿O hay medallas que valen más que otras? Si hablamos de Juegos Olímpicos, todas las medallas para mí valen lo mismo. ¿Qué pasa? Que algunos países saben lo que tú dices, dónde tienen que buscar esas medallas para en vez de tener 18, tener 36. Haciendo la misma inversión, pero hay cosas que facilitan. España lo que hizo muy bien en su día y fue pionera en la inversión en deporte femenino. Invertir de más, es decir, ¿cómo se llama? Esta positiva, la... Discriminación positiva. Discriminación positiva, perdón. Discriminó positivamente el deporte femenino y eso tuvo unos resultados que le permitió a España mantenerse. Es decir, no crecer, mantenerse y no ir a detrás. Es decir, fue por delante de otros países en nuestro entorno en el apoyo al deporte femenino. Y como la pela es la pela, pues ese apoyo sirvió para que las mujeres sacaran la cabeza por encima de los hombres durante el ciclo 12-20 aproximadamente. ¿Qué pasa? Que eso se ha estandarizado en el resto de países, por lo tanto ya no... Esa ventaja competitiva que teníamos respecto a otros países ya no existe, hay que ir a buscar otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué Países Bajos tiene una campeona olímpica, no sé si fue campeona olímpica o medallista olímpica, en skeleton? ¿Cuántas pistas siempre dicen? España no puede hacer nada en los deportes de invierno. ¿Por qué no puede hacer nada en los deportes de invierno? Países Bajos sí, que no tiene una montaña más alta de 200 metros, ¿eh?
¿O qué? Es decir, al final es saber qué quieres hacer con tus deportistas, ¿sabes? La planificación estratégica, vamos, al final, ¿tú qué quieres para tus deportistas? ¿Qué quieres? ¿Sacar al 100 del mundo, que se dé la vuelta por el mundo y que compita en Maldivas, luego compita en China, luego le lleve a no sé qué y sea el 80 del mundo? ¿O quieres una tía que sea la 10 del mundo o la 5 del mundo o campeona olímpica como tiene Países Bajos? Porque sabe dónde tiene que meter la pasta y para ellos les vale más eso. España, pues parece ser que le interesa tener a muchos 100 del mundo y dar el dinero a los 100 del mundo y no dárselo a los que realmente pueden tener una transferencia social o por lo menos con la importancia política que se busca muchas veces en el deporte, que es las medallas en los Juegos Olímpicos. Entonces, eso los países lo saben hacer bien, otros países lo saben hacer bien, nosotros volvemos a lo mismo, por eso. Y retomo el Team España Élite. El Team España Élite es una copia mal hecha de Países Bajos. Países Bajos nunca invertiría en más del 50% en la vida. Lo primero porque no tienen tanto dinero. Pero nunca invertirían, te iba a decir el 50%, en el 40%, en el 60 o 70% de los que invierte España en el Team España Élite. No invertiría nunca, nunca en la vida invertirían esos deportistas. Y dirían muchos, no puedes dejar a nadie atrás. No es dejar a nadie atrás, es tener claro tu objetivo. Ellos no es que no inviertan en lo que viene por detrás. Invierten a lo mejor, fíjate, invirtieron el balonmano en Países Bajos, importaba nada. Invirtieron solo en la selección femenina, porque creían que tenían un nicho de mercado para desarrollar el balonmano femenino, no el masculino, el femenino, campeonato del mundo, sin ser nada. ¿Por qué? Han buscado nichos, lo que tú decías, han buceado. ¿En dónde podemos hincar el diente? Por los motivos que sean, por cultura, por personas que te presentan un proyecto y tienes feeling con ese proyecto y ves que hay una planificación estratégica y que tienes sus hitos, sus KPIs que puedes conseguir, ir consiguiendo el desarrollo de ese deporte. Pues eso, planificación estratégica. Bucean, pero no bucean tirando la caña y diciendo, vamos, ahí hay peces, vamos a tirarnos ahí, no. Bucean con una filosofía, con una planificación estratégica, con una ciencia por detrás que respalda esas decisiones, ¿sabes? Entonces, todas valen lo mismo, por supuesto, en los Juegos Olímpicos, pero no hay que ir repartiendo a todo el mundo porque eso no te va a dar el éxito. Tú, Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que todas las medallas, tú que has estado en un centro de alto rendimiento, ¿tú crees que se percibe igual por parte incluso de los propios deportes una medalla de oro en fútbol que una medalla de oro en tiro con arco? Pues eso, o sea, hay pues esos dos puntos de vista, creo, tanto el de Jaime en el sentido de a nivel objetivo todas valen lo mismo y todas valen lo mismo, o sea, en ningún reglamento dice que en la Olimpiada te puntúe el medallero más la de fútbol que la de yo qué sé, que la de 100 metros. Y luego está la parte de si esas medallas tienen, o sea, si eso te da un prestigio, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que ¿para qué quieres ganar medallas, no? Pues uno por el prestigio, ¿no? El soft power y tal y cual, luego por la repercusión social que puede tener eso, ¿no? Y todo ese tipo de historias, pues obviamente para Argentina ganar el Mundial de Fútbol no es lo mismo que ganar el Mundial, no sé, ¿qué te digo yo? Pues eso, de hípica, ¿no? Pues ganar el Mundial de Fútbol y todavía lo están celebrando. El de hípica habrían dicho, hostia, qué guapo, tío, hemos ganado el Mundial de hípica. Y al día siguiente, todo normal, ¿no? Y entonces, seguramente el impacto que tenga, no sé si será el mismo. Y además es dinámico también. O sea, eso depende no solo depende de cada país, sino depende del momento en el que se gane en cada país. Quizá en Argentina, me parece muy raro, pero quizá en Argentina, dentro de 30 años, le da absolutamente igual el fútbol. Y ahora le flipa la hípica, ¿no? Y ahora ganar una medalla en hípica quizás te moviliza mucho más gente y hace que miren mucho más hacia el deporte, lo cual sí te puede transitar hacia una sociedad que, bueno, más interesada por el deporte, que practica más deporte, más salud, menos gasto en sanidad cuando ya aparece la enfermedad de diabetes tipo 2 o de tal, ¿no? Entonces sí, ¿no? Es decir, a nivel competitivo y de contabilizar medalla y medallero, y a nivel de prestigio, en cuanto acaban unos juegos y dices cuál es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero, pues sí. Pero luego a nivel de otro tipo de prestigio, otro tipo de impactos, que
creo que no tienen el mismo valor porque quizá te puede costar el mismo dinero ganar esas 2 medallas de deportes distintos, pero no va a tener la misma repercusión, ¿no? Aunque en el medallero sí, pero socialmente y en tus objetivos quizás no. Lo cual también es parte de tu estrategia. Tienes que conocerte como país, tienes que conocer los demás países y hacia qué van a intentar ir, ¿no? Y ahí es donde tienes que meter el dinero, ¿no? Me imagino, el dinero y bueno, y otro tipo de estrategias, ¿no? Para sacarlo. Estaba dándole una vuelta mientras, digo, porque nos hemos centrado casi en exclusiva, hemos hablado de financiación, de modelos deportivos y nos hemos centrado en ese papá gobierno o mamá gobierno, que es lo que, digamos, mejor o peor, ¿no? Como yo digo, papá y mamá lo hacen lo mejor o lo peor que pueden, en algunos momentos tendrán sus crisis, pero intentan financiar el deporte desde la esfera cultural, deportiva, alta competición, tecnificación, con los resultados que salgan, ¿no? Pero yo digo, ¿podemos permitirnos como países desarrollar el deporte teniendo en cuenta que al final la cultura hay mucho agente privado dentro de la cultura, ¿no? La cultura entendida como el espectáculo. Al final, cuando tú vas a ver un partido en un estadio de fútbol, no deja de ser un espectáculo. Cuando vas a ver unos Juegos Olímpicos, no deja de ser un espectáculo también. ¿Podemos permitirnos obviar a los patrocinadores, ¿no? Esa financiación privada que proviene de un montón de marcas, de un montón de sectores? ¿Podemos obviarla en esta ecuación? O, digamos, un país que sea capaz de atraer esa financiación privada va a tener más opciones de desarrollar un modelo deportivo con más posibilidades, o por el contrario, si dejamos que esa financiación privada entre, digamos, va a mancillar todos esos deportes, lo va a secar, ¿no? Te van a querer vender el chocolate de por medio, no lo sé. Y ahí me voy un poco con Corona, ¿no? Corona, patrocinador de los Juegos París 2024. Entonces... Corona la cerveza. Corona, exactamente. Entonces, no sé cómo lo veis. Oye, deberíamos hacer estrategia, deberíamos facilitar mucho más, porque, por ejemplo, cuando hablamos de la Liga, ¿no? La Liga, como empresa privada, la mayor fuente de ingresos que tiene, entiendo, sin ser un experto en el tema, es la explotación de los derechos audiovisuales de su competición. En España y en todo el mundo, ¿no? Que yo creo que ese ha sido el gran hito de la Liga en estos últimos años, y es que ha posicionado la Liga Española de Fútbol como escaparate a nivel mundial. Es decir, no hay nadie en el mundo que hable de deporte y no conozca la Liga, ¿no? De hecho, yo creo que entre aficionados del deporte viaja a un país extranjero y dice la Liga y sale una cerveza de por medio sola. Entonces, pero realmente yo veo una dificultad terrible en atraer financiación privada al resto de deportes, al resto de competiciones. Entonces, ¿tenemos dificultad en eso? ¿Es porque no tenemos el foco? El país tiene el foco, son útiles esas estrategias como Universo Mujer, ADB 2020, los programas de excepcional interés deportivo, ¿son útiles para atraer financiación privada? ¿Son suficientes? ¿No? ¿Debemos dejar que vuelva el alcohol a ser patrocinador de los deportes en España? No lo sé. Yo te digo mi planteamiento, es decir, esa es una guerra, siempre que decimos, hay que dar más. Aquí entiendo que estamos sacándonos un poquito del contexto general del fútbol, ¿vale? Al final el fútbol siempre va a tener el foco, va a tener los patrocinadores porque es la masa, ¿no? Es decir, el opio del pueblo y es lo que la gente consume, practique otro deporte o no practique otro deporte, o siga otro deporte o no, el fútbol es el fútbol, ¿eh? Yo lo saco de la ecuación siempre el fútbol, porque con el fútbol no puede hacer comparativas con el resto del deporte olímpico, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, si sacamos al fútbol de la ecuación, la atracción de patrocinadores, ¿a dónde van los patrocinadores? Donde hay gente, ¿no? La gente quiere, más allá que la típica teoría de salir en la camiseta, del patrocinio en la camiseta, ¿no? Dame tanto dinero que te pongo en la camiseta. Ese tipo de patrocinio ha ido perdiendo respecto a las experiencias, ¿vale? Es decir, a vivenciar, que el que va al evento deportivo sienta el patrocinador como parte de su día a día, que es lo que pretenden ahora mismo las marcas, ¿de acuerdo? Es decir, que generar, los cara a cara, los encuentros con aficionados, que cuando vaya
sientas pertenencia con la marca que está patrocinando el evento. Es un paso un poquito más allá que la imagen pura y dura del patrocinador. Entonces, hasta ese punto en España se está trabajando muy bien y yo creo que España además tiene un modelo de financiación público-privada, porque al final no es privado en exclusiva con el deporte, el único modelo privado de financiación del deporte que existe en el mundo realmente puro y duro es Estados Unidos. Es el único que llegan las empresas, te sueltan la mortajada y ya está. Porque aunque esté la ley allí de mecenazgo, que es mucho más flexible, no es más flexible que aquí. Pasa que está enraizado en la cultura. Es decir, en Estados Unidos hemos visto todas las películas de los chavalillos jugando torneos de béisbol en el condado de no sé qué, donde fuera, y estaba el ultramarino allí, que iba allí y te patrocinaba, y yo qué sé, era una filosofía mucho más social que se mantiene todavía a día de hoy, ¿vale? Por el modelo deportivo que tiene Estados Unidos de financiación privada, porque no existe prácticamente la financiación pública en Estados Unidos. Entonces, España tiene uno de los mejores modelos de financiación público-privada. Es decir, los acontecimientos de asociación de interés público que tú dices, que para situar un poquito a la gente es que vamos a hacer las cuentas redondas para no hacer mucho lío, tiene un poquito más de entramado financiero por detrás. Imagínate que una empresa pone 1 millón de euros, el Estado al final en el impuesto de sociedades te devuelve 900.000 euros. Es decir, al final a ti nada más que te ha costado un 10% de esa inversión. Tú das el 1 millón de euros, el deporte, federación, club deportivo, deportista, disfruta de ese 1 millón de euros, ¿de acuerdo? Pero luego a ese patrocinador el Estado le devuelve 900.000 euros. Para el patrocinador es brutal. Es decir, ha cerrado, por así decirlo, acuerdos de patrocinio, que eso ya digo, tiene un procedimiento financiero un poquito más complicado, pero ha cerrado acuerdos de patrocinio por valor de 1 millón de euros cuando realmente solo ha soltado 100.000 euros. Sí. Iberdrola, que es realmente quien más está explotando ese modelo, se está hinchando. Es decir, a Iberdrola, oye, muchas gracias Iberdrola, el deporte femenino, muchas gracias, el deporte español realmente, porque al final salpica no solo el deporte femenino, porque al final tiene reminiscencia a todo el deporte integralmente. Muchas gracias Iberdrola, pero Iberdrola no lo hace porque le encante el deporte femenino ni le encanta el deporte español, no nos vamos a engañar. Es porque tiene una visibilidad de la hostia cuando realmente está invirtiendo el 10% de la visibilidad que tiene, ¿vale? Entonces, eso no lo tienen otros países. Y aquí se está aprovechando. El otro día sacó la Fundación Deporte Joven el cierre del año 2023 de esos procedimientos de acontecimientos excepcionales de interés público y micromecenazgos que habilita la ley española. Y te voy a decir no sé dónde tendré esa cifra por aquí ahora, pero es una auténtica barbaridad lo que ha recabado de las empresas privadas. Y dirás, oye, pues muy bien, ¿no? Una manera de conseguir dinero. Pero volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. El Estado español de esos impuestos de esas empresas, de esas multinacionales, tiene que devolverle el 90%. Entonces, ese 90%, esos millones de euros, ya no van a lo que hablamos al principio, a la sanidad y a la educación, ¿no? Que todos entendemos que es la base de nuestra sociedad, ¿no? Del bienestar. Entonces, ¿cómo equilibramos la balanza? Muchas herramientas fiscales para que se deduzcan las grandes empresas y así tenemos dinerito para el deporte y sacamos más medallas. O, joder, ese dinero que lo estamos perdiendo por un lado debería ir realmente a la ley de dependencia, a la sanidad, a la educación. ¿Por qué se hace así? Pues porque no hay modelo, ya está. Nadie se ha puesto a filosofar, esto está bien o está mal. Se ha hecho y ya está. Y nadie dice que no, ni nadie justifica que a Iberdrola se le devuelva después por invertir en el deporte, porque invierte a nivel publicitario. Es decir, no está haciendo mejor al deporte Iberdrola. Está teniendo más resultados. Y hay chicas que se están beneficiando de ello. Pero no nos vamos a engañar. No hay mayor práctica deportiva en España gracias a Iberdrola. No hay una práctica deportiva mejor o ordenada en base a parámetros de salud o parámetros vinculados al desarrollo del ecosistema económico a través de la práctica deportiva. No hay nada de eso. Iberdrola mete la pasta, el Estado se lo mete y luego le tiene que devolver el 90%. Iberdrola encantada de que tengan ese modelo. Al final... Yo haría lo mismo si fuera el presidente de Iberdrola, que un tío súper inteligente, seguiría haciendo lo mismo todo el tiempo que pueda hasta que pudiera explotar el modelo a reventar, ¿sabes? Yo ahí tengo una visión un poco de
de que creo que el entramado de esos programas de excepcional interés es más complejo todavía, porque claro, las grandes marcas al final no solo tienen la visión de... Evidentemente, ellos utilizan diferentes soportes publicitarios, se asocian a valores, ¿no? Ese marketing, ese patrocinio del que tú has hablado, ¿no? Mucho más asociado a la experiencia, a la emoción, a los valores. Sí. Yo me quedo con el anuncio, me quedé flipado. Esta Nochevieja, seguro que lo habéis visto, ¿no? El anuncio de Estrella Galicia, pues le estoy haciendo publicidad a una cerveza, pero bueno, como... como los juegos. Como los juegos, como Corona. Estaba Cristina Pedroche con la joya tal, se le cae la joya, oye, nos vamos a publicidad, todo el mundo piensa que Cristina Pedroche ha perdido la joya y justo en el anuncio que sale después de que parezca que Cristina Pedroche ha perdido una joya, sale un ladrón anunciando una serie de Netflix de Berlín, toma otro spot publicitario ahí, Berlín, patrocínanos, y catapón, ¿sabes? Y de repente dice, wow, han fusionado la publicidad con la experiencia de las campanadas, han mezclado realidad y ficción. Al final, es verdad que en el deporte, a ver, la Liga está haciendo cosas asombrosas. Con la Liga Tech, ¿no? Por ejemplo, a nivel de estadística, están combinando los eSports con la retransmisión de un partido. Tú ves ayer el Atlético de Madrid, Real Madrid, ves los grafismos que utilizan, ves el tipo de retransmisión que hacen. Ya cuando te pones a ver un partido de fútbol con un ojo un poco más de gestión, ves qué visibilidad le dan a los patrocinadores, a las marcas de las camisetas. Es decir, está todo mucho más integrado. Pero realmente el deporte español está preparado, ¿no? Me voy a papá gobierno, me voy al gobierno español, que tiene 4 secretarios de Estado para el deporte en 3 años, que convoca líneas de financiación, que es muy positivo, pero con márgenes de tiempo relativamente dudosos. Es decir, este es el mejor sistema para gestionar los fondos del patrocinio privado. Es decir, deberíamos todavía, me parece un mecanismo muy interesante, pero deberíamos todavía flexibilizar más esos mecanismos para que el dinero privado entre en las asociaciones deportivas. No lo sé, entiendo que nadie tendrá una respuesta correcta, será dependiendo del país, de la cultura. Lo que está claro es que Iberdrola es una energética, ¿no? Tiene el sector de la energía, utiliza el deporte femenino, es decir, ya hoy en día a nadie se le ocurre pensar en deporte femenino y no pensar en Iberdrola, porque tiene copado pues el 80% de las modalidades deportivas femeninas. Pero Iberdrola metería más pasta todavía si flexibilizáramos más. Es decir, si conseguimos que ese dinero llegue al deporte de base, la gente hace... no sabría decirte si hay más chicas... Es decir, es que es complicado sacar una conclusión de causa-efecto de manera directa, ¿no? ¿Hay más chicas porque Iberdrola mete más dinero? ¿Iberdrola se visibiliza más? ¿No? Es decir, si da la casualidad de que Iberdrola mete mucho más dinero y hay muchas más niñas practicando deporte y tiene una mejora en la salud indirecta dentro de 20, 30 años, ¿sería positivo? ¿O se le interesaría liberalizar o no? Por supuesto que sí, que metería más pasta, seguro que metería más pasta. Pero lo que piensa Iberdrola es, ¿ese ecosistema existe para que yo pueda meter más pasta y me sea más eficiente todavía esa inversión? Eso es lo que piensa Iberdrola, que Iberdrola sí que es inteligente, es decir, no es que el Estado no lo sea. El Estado tiene dinero y lo gasta. Iberdrola quiere ganar cada vez más dinero, entonces lo que busca es un rendimiento a su inversión. Entonces, si él viera que en esa inversión hay más rendimiento, lo haría. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no hay ese ecosistema en España para desarrollar lo que tú comentas de fútbol. Es decir, el fútbol sí, pero en el resto de deportes no lo hay. O te pongo la comparativa. Iberdrola patrocina la liga femenina, ¿vale? O no sé si la patrocinaba o ya no la patrocina. Quizás ya ni la patrocina. Y la patrocinaba. ¿Por qué? Si es fútbol también, ¿no? Y tiene un boom. Porque no hay el producto multinacional que es la liga a nivel masculino, ¿vale? No existe ese ecosistema. Entonces, ¿por qué HP entra ahora en la manga del Real Madrid? Más allá de que sea el Real Madrid. ¿Pero por qué entra en fútbol y no entra en otro lado? El resto de ecosistemas del deporte no te permiten desarrollar eficientemente tu
lo que tú pretendes, que es un aumento de los beneficios. Ahí, ya te digo, creo que nos falta un poco, o al menos espero que las personas que están a cargo del deporte español pues reflexionen sobre estos temas. Yo me encantaría que reflexionaran un poco sobre esto. No lo van a hacer, no lo van a hacer. No van a hacer. Pero porque, esperanza, tío, lo último que se pierde. Yo soy funcionario de carrera. Si yo fuera funcionario de carrera y me pongo como el presidente del Consejo Superior de Deporte, en el que sé que yo tengo un periplo limitado, es decir, el Consejo, quien más ha estado últimamente ha sido Miguel Cardenal, estuvo 3-4 años. Tu foco, tu KPI, tus indicadores de éxito son cortoplacistas. Tú no vas a plantear hacer un modelo levantando alfombras, quitando competencia a una comunidad o haciendo la otra. Es decir, no existe. Eso tendría que hacer el Estado. El Estado, como cuando se hicieron los pactos de Toledo o los pactos de la Moncloa para las pensiones, cuando se inventaron las pensiones en la época de la transición. Eso fueron una medida de Estado a largo plazo. ¿Por qué? Pues se pusieron de acuerdo todos los actores, no solo políticos, sino sociales de este país. Un cambio importante para algo importante que eran las pensiones. El deporte no tiene ese estatus, no lo tiene. Entonces, quien pase por ahí, ese funcionario de carrera, y te digo que yo me pongo el ejemplo porque si yo estoy haciendo mi trabajo y sé que en 2 años voy a proyectar una cosa que me va a costar mucho, que me van a dar de hostias, que voy a tener enfrentado a todo el mundo contra mí, y encima soy político, que además, para más siempre necesito estar bien valorado y no meterme en muchos charcos, yo no voy a entrar en esa dinámica. No voy a entrar nunca en esa dinámica porque yo quiero seguir siendo político y sigo queriendo tener ese estatus. Y porque además, aunque lo intentara, llegue algún iluminado que se vuelva loco y lo intente, no le iban a dejar. Está claro, la arquitectura de incentivos, que yo muchas veces esto lo hablo con Carlos, la arquitectura de incentivos del deporte español en general no invita a que seamos o a que los responsables del deporte español sean valientes implementando medidas en pro del deporte español a largo plazo, por cosas como la que tú dices. Sí, totalmente. Luego, sin decir que es mejor ni peor, pero obviamente China hace planes a largo plazo porque es que nadie te va a sacar de dónde está. Como las cosas muy malas, ¿no? De la rotatoriedad que tenemos. China, más allá de que es comunista, que tiene una planificación estratégica bastante más. No entro ya en la medida política, sino en la planificación estratégica. Tiene mucho más sentido que lo que se hace en España. A nivel de planificación estratégica. Luego cada uno tendrá el criterio de esto está bien, esto está mal, esto está regular. Eso es distinto. Pero a nivel de planificación estratégica, que tienen planificación estratégica, aquí no. Ahora, contextualmente, Carlos, ¿sería difícil implementar un modelo como puede tener el modelo de China, de algún deporte allí? ¿Tú ves factible implementar, no sé, un modelo deportivo similar al que en el que tú estabas en China, aquí en España, con los deportistas españoles en el contexto? No. Si quieres hacer un copia y pega, como ha hecho como lo de Netherlands, o sea, olvídate. Es que tu contexto no es un poco distinto, es que es otro universo. Que va a copiar y pegar, no tiene sentido. Pero además, a nivel que los copias y pegas con España son muy difíciles, incluso el ámbito anglosajón. Es decir, lo que aquí entendemos como algo nuestro derecho, nosotros entendemos muchas cosas que son derechos que tenemos que disfrutar, cuando realmente no son derechos. Es decir, el Estado, y esto es una pelea que tengo yo, el Estado no tiene que hacer profesional a una persona que es el número 100 del mundo en, yo qué sé, pentalón moderno, bueno, te digo pentalón moderno que no lo conoce nadie, ¿eh? Aquí en un deporte que es en atletismo. El Estado no tiene por qué hacer profesional, es decir, a un deportista que sea el 100 del mundo. Porque el 100 del mundo, volvemos a una cosa que ha dicho también Fran y me he quedado con ello. ¿Qué es el 100 del mundo? El 100 del mundo es alto rendimiento, el 100 del mundo es alto nivel, el 100 del mundo es élite. ¿Cómo categoriza España a sus deportistas?
Dan. Yo soy deportista Dan, deportista de alto nivel. Y soy el 528 del mundo. Vamos a ver, señores. Es decir, el Estado tiene que gastar dinero. Puede invertir en un núcleo, pero no puede gastarse a lo mejor, como hay casos, y ha habido casos en España, que hay personas que son el número 500 de su deporte, y hay casos concretos, que dice la gente, anda, no diga barbaridades, hay casos concretos, el 500 del mundo, y el tío vive mejor que quiere, mejor que yo. Y me alegro por él, pero no puede ser que el 500 del mundo, en un deporte minoritario que no tiene ningún tipo de visibilidad, ni aporta al Estado español nada tangente. Yo soy profesor, yo enseño a 30 niños en cada clase, a 25 niños en cada clase. Bueno, pues, yo qué sé, lo haré mejor o peor, pero me he sacado la oposición y estoy dando esa clase en algo que todos entendemos que forma parte del estado de bienestar. Ser el 100 del mundo fomenta algo en el estado de bienestar en el que vivimos, ser el número 100 del mundo de yo qué sé, que no quiero decir ningún nombre porque luego a lo mejor algunos, pero de lanzamiento de martillo, te pongo el ejemplo. ¿Vale? Ser el 100 del mundo de lanzamiento de martillo, ojalá fuera yo el 100 de algo en mi vida, en todo el mundo, ¿sabes? Ese tío del 100 del mundo lanzando un martillo, pero ¿y por qué no pagamos al número 100 del mundo lanzando un hueso de una aceituna? ¿Sabes? Yo qué sé, tío, es que por eso vamos a lo de siempre. España flexibiliza mucho lo que es el alto rendimiento y volvemos siempre al principio de no sabemos qué queremos. Se hacen cosas, fotos, dinero, proyectos, lo que decía Fran, digitalización, pero no hay la planificación que hay en China. Ya está, esto es así. Otra cosa que en China es que te la imponen, pero no funciona así y yo soy muy negativo por lo que decía Fran, si esto va a cambiar o van a pensar. Esto es imposible. Yo ganaba más en la federación que de profesor. Más. Y no te voy a decir que trabajaba menos porque trabajaba mucho, pero eran unas condiciones distintas. Yo de profesor tengo que ir de X hora a X hora. Yo era un trabajo más liberal, ¿no? El de trabajar en una federación deportiva. Y ganaba más y tenía más flexibilidad en mi día a día, más allá de que yo luego, pues a lo mejor trabajaba de 6 de la mañana a 12 de la noche, ¿sabes? Muchos días, o el día que tocaba. El horario es distinto. Pero yo me fui crítico conmigo mismo y me dije a mí mismo, ¿tú quieres ser un funcionario federativo, como yo lo llamo? ¿Quieres jubilarte con 65 años, habiendo ganado más dinero de lo que puedes ganar en otra esfera de la vida desarrollando otras tareas? Y a mí mismo me dije que no. ¿Por qué? Porque a mí, yo tengo una filosofía respecto al deporte, que yo lo que quiero es que el deporte sirva para algo, lo que decía Carlos, ¿para qué queremos el deporte? Yo no quiero que el deporte sirva solo, y soy un friki de los Juegos Olímpicos, para cada 4 años que la gente enchufe la tele o ya los móviles o donde vea ya cada uno el deporte y digan, joder, es que somos la hostia porque somos campeones del mundo de waterpolo y luego no sepa nada de waterpolo. Yo quiero que el deporte tenga un sentido, no sea el fin el deporte es el medio para la sociedad y por eso invertimos en deporte. Y con España no se hace eso y todo lo que yo intentaba hacer para que el deporte fuera un medio y no fuera un fin, te lo bloqueaba la gente y vosotros bien lo tenéis que saber. Aquí el deporte es un fin en España, un fin puro y duro. Y todo lo que tú trabajes para que el deporte sea un medio, la gente no lo entiende, porque los países latinos no tienen esa filosofía. Otros países, sí, España no. Y eso va a hacer que las estructuras sociales, políticas, no se planteen nunca ese cambio por la idiosincrasia de España y luego por la complejidad que tiene a nivel personal de quien se meta en esa guerra, porque eso es una guerra. Yo voy a ir cerrando. Vamos a cerrar esta parte y ahora voy a proponer un juego para terminar, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña porra. Entonces, yo creo que este momento en el que estamos, creo que hay muchos input externos que nos hacen pensar que estamos en un momento que las cosas van a cambiar drásticamente por la evolución de la tecnología, por el cambio cultural tan importante que estamos viviendo. Espero que ese cambio se perciba por la gente que está en la política como una oportunidad para reflexionar, porque yo creo que si algo sacamos en común aquí es que el modelo del deporte español necesita una reflexión. Evidentemente, conocer lo que se hace en otros países
te permite posicionarte tener un contexto para tomar buenas decisiones. Y que el tema de la gestión económica es importante, ¿no? Que no nos quedemos como ese indicador único de inversión, tanto invierto, tantas medallas. Puede tener relación, pero no es una relación quizás tan directa. Reflexión. Yo invito a la gente a que reflexione un poco sobre este tema, porque es verdad que es interesante. Yo os voy a soltar un chascarrillo ya último, porque hablamos del deporte, es salud, ¿no? Ahora parece ser que los médicos pueden recetar ejercicio físico. Cosa diferente es quién es el que le va a prescribir el ejercicio físico, ¿no? Ya entraremos en la lucha competencial. Ya nos pelearemos entre fisios, médicos, educadores físicos. Pero yo recuerdo tampoco voy a decir nombres, en un gimnasio en el que yo estaba de director deportivo, y llegó un abuelo y nos dijo, oye, que es que a mí el médico me ha dicho que haga deporte. Muy bien, caballero. Pues estas son las cuotas, ¿no? Tenemos... Dice, ¿cómo? ¿Que me quieres cobrar? Dice, pero que me lo ha mandado el médico. En España tenemos un poco ese concepto de gratuidad de la educación, gratuidad del deporte, gratuidad de los muchos derechos, lo que yo te decía, Fran, derecho a... No tenemos tantos derechos. ¿En qué sentido? Yo entiendo que el contexto nos pondrá en un momento en el que tengamos que tomar determinadas decisiones, pero que este modelo a lo mejor funcionará de derecho, de que muchas veces cuando algo es un derecho pierde el valor que potencialmente tiene, ¿no? Cuando te regalan algo no vale lo mismo que si tú pagas 500 euros, ¿no? El valor percibido de un servicio o de un producto es diferente en función de lo que pagues por él, de lo que te cueste y de cómo lo percibas. Vamos a cerrar en que es un momento de reflexión y que ojalá las cosas mejoren un poco a nivel de estructural. Y vamos a hacer una porra. No sé si me fallará la memoria. En Barcelona fueron 22 medallas, ¿no? ¿22? Uh-huh. Sí. Fueron 22 medallas. Yo propongo que cada uno de nosotros diga un número de medallas y luego la medalla, la medalla sorpresa. ¿No? Es decir, si alguno tenemos en mente una medalla sorpresa, que digamos número y luego medalla sorpresa, ¿vale? Que cada uno haga esa porra. Y... yo quiero ser el último. Ahí lo suelto. A ver, Jaime. Empiezo yo. Yo digo... Jaime, seguro que lo tiene ya escrito. Lo tiene escrito. Sí, yo tengo un fantasy hecho con 2 o 3 amiguetes de los medios de comunicación. Así que no me gusta ser medio de comunicación, pero los tengo amiguetes y sobre todo yo voy a los Juegos Olímpicos y me junto con esta gente y tengo un buen trato y tenemos un fantasy hecho entre un par, y yo ya tengo mi fantasy hecho. Yo tengo, fíjate, no está preparado ni nada. Antes de entrar con vosotros, me ha llamado uno de ellos y dice, te paso mi última actualización. Y él tenía 100 opciones, ojo. Nosotros, el friquismo olímpico, por opciones dice un tío que puede tener una pedrada, yo qué sé, en piragüismo aguas bravas, que él normalmente es el 10º del mundo, pero que sabes que por algún evento que sabes que ha sobresalido y ha llegado a estar en élite y demás, lo consideras pedrada. Hasta ese punto se considera opción, ¿vale? Él tiene 100, yo no tengo tantas. Estoy mirando, es que le tengo abierto aquí. Yo tengo... pues yo también he metido 100, calla. Yo también he metido 100, pero tengo muchísimas pedradas. Yo, para mí, opciones reales que pueden luchar por una medalla, que no, lógicamente no son 75. Y yo creo que se bate Barcelona 92 el número de medallas. Yo creo que, sin subirnos mucho a la parra, pero eso, batiremos Barcelona 92 a nivel cuantitativo, que no cualitativo, porque volvemos a la misma. En Barcelona se obtuvieron, aparte, muchas medallas de oro, que ahora España tiene un muy buen nivel, pero no tiene super tops que digas, este tío es oro sí o sí, de eso hay muy poquito. Y luego, aparte, el relato que se está generando a través del gobierno de estamos en la mejor época del deporte español porque vamos a superar Barcelona, es un relato que nos la meten doblada. Porque 23 medallas no es superar Barcelona 92. Eso es un error. Es superar el número de medallas. Porque en Barcelona 92 había 250 eventos. Es decir, 250 posibilidades de obtener medallas. Ahora hay 330. Hay 80 veces más. Para tú superar Barcelona a nivel cualitativo, necesitarías superar las 30 medallas, que realmente
es el nivel en el que se tendría que mover España si tuviéramos un modelo deportivo serio y adaptado a los países de nuestro entorno. Entonces, vamos a superar Barcelona 92 a nivel cuantitativo de número de medallas con 23. Pero, por favor, todo el mundo que escuche esto, cuando lo superemos y escuchen, tenemos los mejores Juegos Olímpicos de nuestra historia, que no se olviden de Barcelona, que lo seguirán siendo durante, vamos, para superar 30, mucho tiene que cambiar. Ole. En Barcelona fueron 13 oros, 7 platas y 2 bronces. 13 horas imposible 13 horas. Imposible. Sobre 250 opciones de medallas. A ver, es que en proporción es lo que tú dices. Para mantenernos en Barcelona tendríamos que irnos a 30 medallas. Bueno, esto es una regla de 3. 20... Sumas que hay algunos eventos que tienen 2 bronces y demás, tú te pones a hacer la regla de 3 de todas las medallas que se reparten, tú obtienes tal, y ahora metiendo 80 eventos más, que mínimo, porque como digo, hay algunos eventos que se reparten 2 bronces, tienes mínimo 200, 8 por 3, 24, 240 medallas más a repartir. Joder, si igualas teniendo 240 medallas más a repartir, mejor o imposible que sea, ¿sabes? O sea que... Entonces, Jaime, ¿te apuntamos 23? Yo 23 con... ¿Te digo alguna pedrada así buena que tengo por aquí o qué? ¿Cuál es tu medalla sorpresa? ¿Cuál te puedo decir yo? Esta es muy pedrada, ¿eh? Esta es de las mayores pedradas que tengo, pero sé que en el día de la hora H le puede salir una carrera de medalla. Y es Laura Heredia en pentatlón moderno. Si España consigue una medalla en pentatlón moderno, que es una de las federaciones que durante mucho tiempo, en vez de lucha, ellos podrían haber no tenido dinero del Estado porque no se lo merecían, sería, vamos, histórico. Ahora sí que es verdad que tiene muchos fondos. Esta chica ha tenido un proceso de tecnificación deportiva, es decir, si esta chica llega a ser medallista, van a surgir cosas. Es un milagro. Oye, no es un milagro, que en esta chica habrá invertido el Estado español $500,000, ¿sabes? Si invierten a mí $500,000, pues hombre, el campeón olímpico no te voy a salir, pero a lo mejor te hago alguna carrerita decente, ¿sabes? O sea, que esta chica, que es una deportista de alto nivel, con una inversión sobre ella de $500,000 directos, hombre, si no... Milagros no existen. Podríamos decir que se han puesto los medios. Se han puesto los medios para que pueda aprovechar el potencial. Hay una teoría del creador del modelo de alto rendimiento de Países Bajos, que es Maurice Hendry. Maurice Hendry fue el entrenador de la selección española de hockey hierba en Pekín 2008. Maurice Hendry lo primero que decía que en España era un absoluto desastre todo lo que se hacía a nivel de planificación estratégica. Y antes de ir a los Juegos Olímpicos, ya dijo que lo iba a dejar y demás. Le fichó Países Bajos como director técnico del Comité Olímpico de Países Bajos, que allí es un híbrido. Es como si el Consejo Superior de Deporte y el Comité Olímpico Español fueran un mismo ente. Es decir, es una institución mixta, público-privada, ¿vale? Pero que tiene las competencias de desarrollo de los proyectos de alto rendimiento. Y, por lo tanto, de los Juegos Olímpicos. Le pusieron a hacer el modelo desarrolló todo el modelo y tenía una teoría. Una medalla en unos Juegos Olímpicos cuesta $500,000. En un ciclo olímpico, no te digo, en un ciclo olímpico en 4 años, tú tienes que dar una inversión entre directo e indirecto a ese deportista de mínimo $500,000. Y a partir de ahí puedes pensar en medallas. ¿Sabes? Pues me parece hasta barato, ¿eh? Me parece barato. Yo cuando yo estaba en la federación, yo sé medallas que han costado $millones, o sea que... Carlos, ¿cuál es tu porra? Mira, tío, yo creo, a ver, lo superamos, o sea, además, como bien dice Jaime, o sea, si no lo superamos ya es que vamos un dios, o sea, un dios porque el contexto ha cambiado directamente, o sea, es que ahora mismo tiene que ser impepinable. Yo voy a tirarle a 24 medallas, haciendo un poquito al año. Y voy a hacer como ¿sabes? Como las quinielas estas que echas del fútbol. Dices, tienes que decir que no es si tienes por 8 o 10 aciertos, ¿no? De este le ha ganado este le ha ganado este. Y apoyando un poquito deporte femenino, yo digo que Carolina gana el oro. Digo que Adriana Cerezo gana el oro y cambia la plata por el oro de Tokio. Y que Laura Fuerte, que viene pegando fuerte, se mete también y que pilla el oro. Tenemos ahí deporte femenino con medallitas de oro en el 24. Son apuestas fuertes, fíjate. Yo la de Adriana sí que la veo posible. Sí, no, o sea, son posibles. Pero la que veo más posible, es decir, de las más seguras. La de Carolina
Y fíjate, yo soy, deportivamente hablando, fan número 1 de Carolina, fan de Carolina a nivel deportivo, porque por lo que yo estuve el día que Carolina fue campeona olímpica en Río 2016 allí, y aquello fue una apoteosis, es decir, Carolina además estaba como las motos, pero es que llegó una tía que era Sindhu, se presentó allí. Hombre, Sindhu tiene vosotros que sois preparadores, las cualidades físicas, las capacidades físicas perfectas para dominar por la planta que tiene, cómo puede cubrir esa pista, y estaba en una forma física que no ha estado nunca más en su vida, porque su cuerpo tampoco se lo ha permitido seguramente mantener ese nivel de desarrollo físico. Y aquello fue apoteósico lo que Carolina levantó allí, porque ya no era que Carolina era mejor, que lo era. Allí se montó un ambiente, imagínate Río de Janeiro, la humedad que había allí, la tensión, ese pabellón que estaba siempre vacío y ese día estuvo lleno. Es decir, Carolina está por encima del deportista, está en otro nivel, en mi opinión, a nivel deportivo. Pero no la veo para ser campeona olímpica. Ojalá me equivoque, y estaré allí para felicitarla, pero no la veo para ser campeona olímpica en este ciclo, mi opinión. Sí que la veo para ser medallista, no la veo para ser campeona olímpica, y no la veo, aquí ya me estoy tirando para que cuando sea campeona olímpica, si veo a Fernando por ahí... Sacaremos un short en Instagram de estos segundos. Si no se mete en el top 4 de cara a los cruces para tener un cuarto de final más amable, no la veo ni de medalla. Si no es top 4 cuando llegue, y lo tiene complicado ahora, ¿vale? No va a poder haber hecho la gira asiática ahora en enero. Se la ha complicado. Es la única duda que me queda de Carolina. Si Carolina entrara en el top 4, la veo medalla. Pero necesito tener, no sé, pensamientos, cosas que tengo yo en mi cabeza y ya estructuras mentales muy definidas que es muy difícil sacarme de ahí. Entonces, Carlos, te apunto 24. 24 y esos 3 euros. Tienes que decidir una medalla, o la de Adriana o la de Carolina, una de las dos. ¿Tengo que decidir una? O la de Laura Fuerte. O la de Laura Fuerte, claro, tío. Buah. Ahora te solo puedo decir una. Claro, ahora ponte, venga, ahora como el gobierno español, ¿dónde pones el dinero? Venga, quiero una. Menos más que no estoy en el gobierno, mejor. Venga, yo... Venga, se le voy a meter a Adriana. Vamos. Adriana. Y va ahí, vamos para arriba. Vale. Tokio yo por plata, mi parte voy a confiar en la raza española, en esa capacidad que tienen nuestros deportistas, porque ahora ya, mira, a tomar por saco todos los modelos, toda la pasta, todo el dinero. Ahora me voy con la materia prima, con las personas que hay detrás de esas opciones de medalla. Y ya te digo, los deportistas españoles tienen algo que no tienen el resto. Yo soy un forofo del deporte, un fanático de los juegos, y yo creo que en esos contextos el deportista español puede sacar algo, ¿no? Puede llegar en un prime moment de romper expectativas. Y ahí yo voy a decir 25 medallas. He tirado una más. Aunque tenía 24 en mi cabeza, ¿eh? Esa era mi porra, pero... Te la he pisado, me voy a pasar. Y yo mi medalla sí que se la voy a dar a Carolina, pero por el simple hecho un poco de este proceso desde los Juegos de Tokio, las 2 lesiones que ha superado, y como en una temporada en la que no ha tenido su mejor rendimiento deportivo, ha conseguido una plata en el Mundial y una plata en el World Tour Final. Y creo que en verano de 2024, en esos Juegos de París, pues puede ser un momento. Yo creo que Carolina, cuando llega a los momentos clave, es una deportista que está presente, y le voy a dar ese voto. Ese va a ser mi pedra, ¿no? En un año en el que a lo mejor no hay tanta confianza puesta como en los anteriores en una deportista como Carolina, yo creo que puede pegar el petardazo. Y... ¿Pero has dicho oro o medalla? ¿Oro o medalla? Oro. Y esa es mi apuesta. 25 y el petardazo, que fíjate tú que no sería tan petardazo, entre comillas, ¿no? Porque ya consiguió un oro. Sería repetir lo que ya he hecho hace 2 juegos. A nadie le extrañaría que Carolina... Es decir, sabemos cómo llega Carolina, es más mayor, ha tenido lesiones, tiene altibajos, ya no es capaz de mantener el top durante que el ciclo de Río, me acuerdo, es que el 2015 que se marcó fue brutal.
2015, el 2016 bajaron un poquito para no cargar tanto y llegar a los Juegos Olímpicos muy bien, pero Carolina ya no puede estar, el cuerpo ya no puede, ¿no? Pues mantener ese nivel de esfuerzo y sufrimiento, porque al final es esfuerzo y sufrimiento mantener ese nivel tanto tiempo. Pero yo creo que a nadie le extrañaría la medalla de Carolina, porque no lo hay. Está claro que la opción de medalla, digamos, yo creo que a nadie le sorprendería y ya te digo un poco lo de... Porque es verdad que en esa modalidad, en esa prueba de individual femenino, hay muchas deportistas de mucho nivel, más jóvenes, con mejor trayectoria esta temporada, ¿no? Quitando esos momentos clave donde Carolina sí que ha demostrado que está en el candelero. Yo espero que saque la garra y que nos dé esa sorpresa con el oro. Y luego, oye, me ha sorprendido que tenga 100 opciones de medalla, ¿eh? Es decir, en ese número... Aquí hay mucha pedrada. No sale una piedra, ¿eh? Claro, hay, por ejemplo, en skate hay una niña que tiene 14 años que se llama Naya Lasso, que ha sido quinta o sexta en el último campeonato del mundo. Y es tremendamente espectacular esa muchacha, ¿eh? Sí, he visto, a ver, por los pocos vídeos que he podido ver, porque tampoco hay mucha posibilidad de ver vídeos de skate, de competición, pero es un desfase lo de esa chica con 14 años, ¿eh? Me parece un desfase. Claro, por eso te digo, hay gente, pues eso, que sí que hay tanto, que ha crecido mucho el nivel. Antes España tenía mucho nivel medio, porque como digo, se invertía mucho, que han hecho ahora meter más pasta a ese nivel medio que estaba en el preélite. Entonces, permite que mucha más gente pueda aflorar en un momento determinado, ¿vale? Y haya más opciones de medalla. Y sí que, luego si estáis interesados, paso ahí. Tengo además, voy haciendo como un barómetro. Tengo una primera oleada en el 2023. Tío, ahora, a inicio del 2024, he hecho la segunda oleada. Luego, cuando se pase un poquito esta parte de invierno, demás, en finales de marzo haré la tercera oleada y la cuarta y última oleada a principios de julio antes de los Juegos, ¿sabes? Y se van viendo cambios, se van viendo cositas. Yo aquí lanzo ya la indirecta. En ese momento, cuando llegue julio, vamos a hacer uno solo para hablar de deportistas. Es decir, solo para hablar de los juegos, de deportes y de deportistas. Claro, hombre. Eso siempre nos lo pasamos bien. Yo lo hago a veces en otro programilla más y siempre es muy divertido porque al final la opinión, por ejemplo, mi opinión de Carolina, que es distinta a lo mejor a la que podéis tener vosotros, o esos esquemas mentales que yo tengo una manera y otra, eso es lo bonito de poder generar, vinculado al deporte español, algo más que no solo el resultado, sino escudriñar un poquito en qué hay por debajo, yo lo llamo el futbolizar el deporte, ¿no? Es decir, en el fútbol todos opinamos del partido que decías tú ayer del Madrid, del derbi, todos hablamos, ¿no? Y valoramos, pues esto pasó no sé qué, o yo hubiera hecho esto. Eso no se hace con el bádminton, no se hace con el atletismo, no se hace con la natación. Y esa es la parte importante a la hora de hacer crecer socialmente un deporte, ¿no? El que la conversación no solo sea, oye, Carolina es campeona olímpica, sino, oye, Carolina, yo la veo que si no llega en el top 4, o la he visto en este torneo contra Anne de una manera, pero a Tai la tiene toma la... ¿sabes? Hilar fino. Exacto. Y cuando entra en ese detalle más social es cuando el deporte arraiga en la población. Es así. Correcto. Si no, serían matemáticas y un Power BI nos diría cómo va a salir el medallero. Y yo creo que un poco esas historias de esas personas, de esos procesos de entrenamiento, ¿no? Porque claro, te va a nivel macro, te va a estados en lo que piensan que es deporte, que lo hemos comentado, te va un poco a esa gestión un poco más de deporte con aspecto un poco más controlado, pero es que luego entra a nivel micro y detrás de cada fisioterapeuta, detrás de cada preparador físico, detrás de cada banda elástica hay una historia, ¿no? Entonces, entiendo que eso es bonito. Esto como duda, tú has trabajado tanto en España como en China, vinculado al mundo del bádminton. Es decir, a nivel micro, te pregunto, lo que tú implantabas en España como un modelo para desarrollar X parámetros que tú querías dentro de tu entrenamiento, a lo mejor en China te ha roto el esquema, porque has visto unas cosas distintas y allí el paradigma es distinto al que hay en Europa, por supuesto. Sí, es verdad que en bádminton he trabajado aquí en China, sí que estuve con voleibol, pero además eso no es solo aplicable al bádminton, es aplicable al deporte que te dé la gana. O
O sea, si tú haces un copy-paste de lo que hacía en España y te lo llevas a China, te vas a comer un rosco, pero flipante. Y además es que te van a echar en 2 meses. Así, ¿qué coño está haciendo? Vete a tu país otra vez. En plan, esto aquí no. Ahí me decían que sí, que tú con los europeos que muy bien, pero que los chinos son distintos. Eso lo decían ellos. Decían, no responden igual a las cosas, hay que tratarlos de otra forma y hay que hacerle otro tipo de cosas, y no sé. Pero a nivel de ¿pero te refieres a nivel más social, afectivo, social, el trato, o te refieres a la aplicación práctica de tu metodología? Absolutamente todo, porque es que hasta el deportista tiene unas creencias tan arraigadas en una metodología de entrenamiento que llevan ellos desarrollando mucho tiempo y cuando tú la cambias, o sea, le acabas de reventar la cabeza al deportista. Sí, le explota, ¿no? Y el entrenador que te está viendo allí, que lleva 60 años haciendo... ¿qué hacemos hoy? 8 series de sentadillas de 5 repeticiones con 100 y no sé cuántos kilos. Y ya está. Y eso es lo que llevan haciendo 60 años, ¿sabes? Y cuando tú llegas y pones a la gente a hacer una, yo qué sé, una split o una cosa, una pierna, te dicen, y yo ahí no hay kilos. En plan, yo ahí no veo una barra con muchos discos y eso no sirve para nada. Empezando por ahí, pero es que eso no es el entrenador. El deportista también te dice, mira, en plan, ¿esto para qué es? En plan, ¿qué hacemos aquí? ¿Esto es una tontería? En plan, dame una barra con un montón de kilos, anda, y un montón de repeticiones, que eso es lo que me hace a mí ser fuerte, ¿no? ¿Y qué es mejor o peor? ¿O no hay nada mejor o peor? Depende de las necesidades del contexto, pero obviamente la preparación física en China, tradicional China, es muy reducida, es decir, acierta en muy pocos contextos. Porque es que tienen muy poco, ¿sabes lo que te digo? En plan... Que en ese caso no va a haber como los modelos... Sota, caballo y rey, y si tú te rompes... Nosotros teníamos un deportista en el equipo de voleibol con una hernia en L4 y L5, creo, que decía, es que realmente hubo un par de años que cuando yo tenía 15 años, el chaval tenía 20, no podía ni agacharse. Deportista de la selección nacional china de voleibol, líbero, de puta madre, súper buena peña además. Y decía, es que nos metieron sentadilla, pero hasta que sangrábamos. Y ahí me rompí yo y alguno más. Y desde entonces, de los 15 hasta los 20 y algo, con una hernia, pero que tenías que verlo, que no podía andar a los 20. ¿Y el modelo de China se va a resentir por ser tan inmovilista? ¿O tienen tanta gente que el modelo... Tienen tanta gente... La pirámide sí que es un defecto. Yo qué sé, medio surge efecto, medio... Depende de para qué deporte le surge efecto. Los deportes de equipo a lo mejor no son tan buenos, ¿no? La pasta que están metiendo en fútbol y en baloncesto porque quieren ser buenos y no lo consiguen. De hecho, yo mismo lo dicen, somos muy malos. Incluso cuando yo lo hice, tienen muchas ganas, pero son muy malos. Y luego tienen un modelo súper de especialización temprana, en el que yo he visto en el Centro Olímpico deportistas de 5 años allí metidos, saltando desde el trampolín, restos como velas y que se pegan 6 meses sin ver a sus padres y en un complejo de no sé cuántos metros cuadrados, pero de los cuales no pueden cruzar la valla, no pueden salir al exterior. Mentalmente, allí la salud mental, pues creo que eso no saben. En el diccionario no existe. ¿Sabes? Imagínate si coges lo de aquí y te lo llevas allí. Te vas a comer. Yo veo que al final, cada vez cuanto más leo de sistemas, Carlos, estoy leyéndome el libro que me dejaste el otro día, Thinking System. Entonces, al final, todo lo relacionado con la complejidad de los sistemas, los macrosistemas, te das cuenta de que muchas cosas positivas que puede tener un modelo donde de manera macro se puedan implementar cosas de manera tan radical, ¿no? Hace que, por ejemplo, a nivel micro sea incapaz de generar adaptaciones a contextos específicos. Entonces, yo creo que ahí esa parte micro creo que los modelos occidentales sí que tienen mucha más variabilidad, ¿no? Por cómo está desarrollada la política, por la importancia de la persona en el contexto. Y un preparador físico, pues, se ve con la libertad como para proponer un modelo de trabajo, una propuesta concreta. Pero claro, en un modelo como el chino, pues a lo mejor el método es el método y culturalmente eso está tan arraigado que es jodidamente difícil, por lo que me cuenta Carlos, pero claro, también luego está la otra parte. China, que ha sido un país hermético a nivel deportivo durante muchísimos años, ahora, desde hace ya me atrevería a decir casi más de una década, no para de importar profesionales europeos, entrenadores, preparadores físicos, donde, en mi opinión, yo creo que los españoles estamos muy bien posicionados, sobre todo en esa parte de acondicionamiento físico, ¿no? Y miedo me da, ¿eh? Miedo me da China en estos juegos. No voy a hacer una porra para la medalla que puede conseguir China, pero
yo no sé por dónde puede salir, es que pueden reventar el medallero, ¿sabes? Porque... Pero el problema que comenta Carlos es, importas, ¿no? Pero les dejas trabajar en base a su conocimiento, esa es la clave, ¿no? Eso no... Ahí... Es difícil a algunos entrenadores que se dejan un poquito más, pero tienes que tener en cuenta que, hablando del sistema, el sistema tiene mucha inercia. Tiene una tendencia muy grande de hace mucho tiempo, culturalmente tiene muchas cosas arraigadas, entonces realmente cambiar eso, además desde un enfoque totalmente distinto, que, o sea, cosas similares hay pocas, entra en mucho conflicto. Te tienes que ir a pasitos muy pequeños y algunos pues sí que depende del entrenador también que te toque y tal y cual, y etc, etc. Pero es verdad que podrían ser, bajo mi punto de vista, bastante más inteligentes con la importación que hacen del extranjero. Podrían sacarle muchísimo más rendimiento al dinero que invierten. Eso es algo que en China invierten dinero a raudales, en plan a cubo, a puñados, a millones, y ¿sabes? En plan no miran cuánto queda, da igual, ellos siguen echando dinero en tecnología, en instalaciones, en absolutamente todo. Y si o sea, como encuentre la forma de rentabilizarlo, o sea, se acabaron los juegos. Revientan. Se acabaron los juegos. En plan, van a ser 200 millones de medallas para China, los demás, los restos. Sí. Llegará porque se darán cuenta que tiene que cambiar, aunque sea, cambiará un deporte y de ese deporte habrá habiendo ramificaciones, transferencia a otros deportes de buenas prácticas y terminará, porque si no... La verdad que va a ser divertido en este contexto, no voy a decir guerra fría, no quiero decir esa palabra, pero la voy a decir. En este contexto donde globalmente está todo bastante tensionado, ¿no? Hay mucha tensión entre, bueno, como lo que puede ser Rusia con Occidente, con Europa y con Estados Unidos, por ende, lo que puede ser China, Taiwán y por ende Estados Unidos también ahí, ¿no? Me gustaría ver un poco ahora, al final los Juegos Olímpicos son, oye, ¿cómo está, no? ¿Cómo está cada país? ¿Cómo está cada país? Ese prestigio, esa autoestima, ¿no? Van a ser unos juegos, yo creo, muy interesantes. Desde luego los voy a ver con... Creo que sí. Bueno, creo que Televisión Española ha comprado los derechos, ¿no? No sé si eso es... Una sublicencia, los derechos los tiene Discovery, que es Eurosport, ¿vale? Para que nos entendamos. Discovery Warner Bros., que es Eurosport, su canal aquí en España. Son suyos los derechos, pero le han vendido una sublicencia con ¿cuántas horas? Te estoy dando de memoria, 400 horas. Creo que eran 400 horas a Televisión Española y luego Televisión Española pues gestiona esas 400 horas de contenido. Pero para el aficionado medio, con 400 horas va bien. El que sea súper friki se tiene que coger el Eurosport Player porque si no, no le da para ver todo, verlo repetido o si hay dos cosas a la vez, ponértelo para atrás. Con Televisión Española te quedas corto. Religiosamente pagaré mi suscripción a Eurosport durante las mensualidades que duren los Juegos Olímpicos porque la realidad es que luego yo no consumo Eurosport a diario. Es la verdad. Hay otras muchas plataformas donde hay muchísimos deportes, pero está claro que para los Juegos Olímpicos una de las cosas buenas que tuvo el COVID, entre comillas, que no voy a decir cosas buenas, tuvo 1000 cosas malas, pero bueno, fue que a través de Eurosport se pudieron ver infinidad de horas de deporte de máximo nivel en un contexto donde había poco trabajo. Vamos a decir que había poco trabajo. Y disfruté bastante de los juegos en ese verano. Este año intentaré disfrutarlo todo lo que pueda con mi canal de Eurosport. Y si puedo, iré a París, que ya tengo los billetes sacados. Así que... Yo estaré allí, así que nos tenemos que echar alguna corona. Alguna corona nos tendremos que echar allí. Correcto. Una Yo coronita. estaré llevando en mi casa porque no estoy allí. Así que no me mandéis ni una foto. Porque os mando un sicario. O sea, me mandáis una foto por WhatsApp, vosotros lo juegos y yo mando un sicario. Así de claro. Si te quieres escapar una noche con Fran por ahí y no tienes alojamiento, no te preocupes, yo te brindo mi alojamiento, que al final en los Juegos Olímpicos es lo que decía, es muy social todo. Al final ve a gente de España y demás y comparte y se hace todo mucho más abierto, porque es la filosofía del deporte, lo que hablábamos antes, disfrutar del deporte, que es lo importante. Pues sí. El deporte es vida. Pues bueno, oye, yo creo que podemos dar el episodio por terminado. Hemos hablado de mil cosas. 1 hora 46. 1 hora 46 llevamos. Espero que limemos un poco poco. Largo se ha quedado, ¿no? Un poco largo. No, está perfecto. Ya te digo, la idea, hemos hecho episodios de 50, 60. El otro día comentamos, digo, hostia, pues con Jaime, digo, seguramente podamos probar un episodio un poquito más largo, ¿sabes? Que al final es una tertulia a lo que vaya dando, ¿sabes?
a lo que vayamos llegando. Así que guay, yo estamos muy cómodos, no sé cómo te has encontrado, Jaime, ¿bien? Perfecto, con vosotros, encantado además, da gusto. A mí lo que me gusta es hablar del deporte y hablar de muchas aristas, ¿no? Al final, el deporte no tiene un significado único, es decir, tiene muchos condicionantes y al final aquí yo creo que hemos tocado todos los condicionantes, ¿no? Más sociales, económicos, a nivel de preparación física, modelos, unos países, otros, y yo creo que es lo que enriquece al final el deporte, nutrir el modelo o el pensamiento acerca del deporte de muchas pequeñas cosas. Eso es. Pues bueno, nosotros, yo por mi parte encantadísimo, Jaime. Ya te liaremos otra vez para otro. Bueno, tenemos esa pendiente para hablar solo de cuando lleguen los juegos, ya para meternos en la porra a saco, pero ya con la libreta aquí todo el mundo. Eso es sacando. Día por día, día X. Yo tengo ya el calendario hecho, todas las opciones. Día X, a ver, ¿tú qué opinas en atletismo? Catir, ¿medallista olímpico en 5.000 o no? Pues yo no. Eso es lo chulo, eso es lo al final. Ese día sí que lo tenemos que hacer ya customizados con París 2024, con nuestra corona y demás. Ese día hacemos hasta directo, tío. Hay mucha gente, hombre, no te voy a decir que hay muchísimos super aficionados, pero hay muchos aficionados que les gusta ese rollo friquismo, olimpismo, que todo el mundo tiene sus pedradas y hay mucha gente que no sabe pedradas. Muy bien, pues bueno, por mi parte, Carlos, ¿algo que decir para el cierre? Hoy cierras tú, tío. Nada, agradecer muchísimo a Jaime. Agradecer muchísimo a Jaime que acepte echar su tiempo, su largo tiempo aquí, un ratito con nosotros y con todo el que quiera escuchar esto. Y sí que te iba a preguntar solo dos cositas para alargar el episodio otra hora más. Una es que... Continuará. Una es que sí es verdad que ¿dónde te puede seguir la gente? Ya que he comentado al principio que, oye, que divulga y tal, oye, pues la gente que le interese estos temas, que donde puede escuchar, oír lo que a ti te parece interesante sobre todo esto y de dónde sacas la info. ¿Dónde pueden seguir o dónde interactúo? Porque más que seguirme, yo lo que me gusta es interactuar y escribir y eso, y hablar con uno y con otro. En Twitter, sobre todo, yo soy muy activo en Twitter, Rincón_deporte, ¿vale? Yo era Rincón_olímpico, pero como la palabra olímpico tiene los derechos del Comité Olímpico Español, pues me pidieron amistosamente que lo retirara ya hace más de 10 años. 12 años por ahí, de eso. Y entonces ahora soy Rincón_deporte desde entonces. La gente me conoce por Rincón, mucha gente que he visto por ahí me conoce por Rincón_deporte más que por Jaime Gómez. Y luego en LinkedIn, en Twitter soy más, por así decirlo, informativo de deporte en general, no soy tan reflexivo. Y en LinkedIn a lo mejor sí que aparezco como Jaime Gómez Rodríguez, más profesional ahí. Sí que soy un poquito más reflexivo acerca de, pues eso, de cosas más políticos, ¿vale? Políticas de gestión, un poquito. No me prodigo tanto, en Twitter me prodigo más, pero bueno, en esos dos focos yo creo que es donde podemos buscar conectar con la gente. ¿Y de dónde saco la información? De leer y de lo que hacemos todos, ¿no? Leer y hablar mucho con la gente. Al final, tú puedes leer muchas cosas, pero esto es como la dark web, ¿no? Realmente la información, lo chungo de todo el deporte está en lo que no se ve, en lo que no se publica, ¿no? En hablar, levantar el teléfono o que te mandan un WhatsApp y no sé qué, el chismorreo, ¿no? Así es donde aprende. No es que obtenga información, pero pues yo no lo hago, es decir, yo no quiero tener primicia de nada, ¿sabes? Yo si tengo una duda sobre algún contenido, olimpismo, gestión o cualquier cosa, pues le pregunto al que conozco qué puede saber de eso. Y chismorreando por detrás, un WhatsApp, una llamada, un café en Madrid o comiendo demás, pues ahí es donde realmente se genera conocimiento, el mejor conocimiento. Más que leyendo, que también está muy bien, pero yo creo que esa es la base, ¿no? La base de conocimiento es lo que lees. La calidad del conocimiento es lo que interactúas con las personas. Qué guay. Muy buena. Muchísimas gracias por prestarte por aquí y encantado, me ha pasado genial. Me pegaría, ya te digo, otras 32 horas aquí, pues diseccionando el deporte. Quedamos para julio y ahí nos pegamos esa medallita y si surge alguna temática que seguro surgiría, pues encantado de estar con vosotros. Estupendo, familia. Pues nada, un abrazo enorme a los dos.